Pedro Sánchez lo volvió a hacer, hizo de algo común como cambiar la hora el último fin de semana de octubre, una noticia anunciada a bombo y platillo para tapar todo lo que le rodea. El presidente pidió formalmente ante los miembros de la Unión Europea que esta fuera la última vez que se produjese el cambio de horario y de nuevo pues se quedó solo, tan solo contó con el apoyo de 3 de los 27 países miembros. Llama la atención esta cortina de humo que Sánchez quiso utilizar por este cambio de horario, guste más o menos, se lleva produciendo en nuestro país desde 1918 y llama la atención porque ya es por todos sabidos que realmente no le interesa al presidente de España que el domingo atrasemos o no una hora nuestros relojes, sino que pone todo su empeño porque no se hable de lo que pasa en su casa, porque podría haber dado explicaciones sobre las lechugas y las chistorras, o sobre Ábalos y Koldos, o sobre que el juez Leopoldo Puente cite a más testigos para que den explicaciones sobre la supuesta caja B del Partido Socialista. Y es que la financiación ilegal comienza a sobrevolar cada vez más cerca la sede de Ferraz. Las últimas pruebas serían la documentación encontrada por la Guardia Civil, donde de nuevo el descuadre entre lo pagado y declarado comienza a ser preocupante. Citadas dos piezas claves, exgerente y secretaria de organización del Partido Socialista, que serán interrogados el próximo 28 de octubre. 2 días después será el turno de Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado. Un Sánchez que, ojo, deberá hacer algo a lo que nos tiene poco acostumbrados, a decir la verdad. No le valdrán ni medias verdades ni el no sé, no me acuerdo. Y mientras el presidente achica agua e intenta ocultar los casos que acorralan su vida personal y profesional, lo cierto es que las pruebas empiezan a ser más que evidentes y no podemos pasar por alto que el Partido Socialista llegó al gobierno tras una moción de censura al Partido Popular para evitar precisamente lo que todo apunta a que Sánchez y los suyos llevan muchos años haciendo en el Partido Socialista. Pedro Sánchez vuelve a tirar un señuelo, pero cada vez hay menos peces dispuestos a picar para distraer la dura realidad del presidente. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Martes 21 de octubre, Santa Úrsula y compañeras mártires y San Hilarión. Por delante 2 horas de programa en el que, por supuesto, vamos a hablar de esa financiación irregular supuesta de momento del Partido Socialista y de que Vox ya ha dado el primer paso, y es que ayer anunciaban esa denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. También vamos a hablar del aumento de las agresiones sexuales, unos datos que desde el Ministerio de la ministra Ana Redondo defienden, pero que sin embargo van a ver cómo a partir de una base de datos realizada por un ingeniero informático, todos estos datos toman más sentidos porque sí hay pruebas que demuestran que todas estas agresiones sexuales han aumentado en nuestro país y que tienen un mismo denominador común, que son las personas extranjeras. También vamos a hablar de los nuevos permisos por fallecimiento que desde el Ministerio de Yolanda Díaz ya están trabajando, ya pretenden poner en marcha cuanto antes, y vamos a ver porque además de esos 10 días que pretenden dar por el fallecimiento de un familiar directo, hay varios puntos más que iremos desarrollando a lo largo del día de hoy, y también debatiremos sobre estos nuevos pasos que han dado tanto el Partido Popular de la mano de Vox en las Cortes Valencianas, bueno, pues para que las estadísticas a partir de ahora se tengan en cuenta tanto a las personas nacionales como a las personas extranjeras. Hasta ahora se estaban haciendo de manera común, pues a partir del próximo mes se van a tener en cuenta estos 2 puntos de origen. Y por supuesto vamos a conectar con Israel porque desde allí vamos a estar hablando con un español que nos va a contar, bueno, en la última hora y cómo se están viviendo todos estos días después de esa paz firmada. Pero como siempre vamos a comenzar sin perder la costumbre con Josep María Francás. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues vivo y bien, y impresionado por un anuncio que he visto esta mañana por casualidad, porque no, que es un anuncio del Ministerio de Vivienda interesantísimo, que se podría bautizar la del jubilado y sus calzones, porque representa a 3 jubilados que viven juntos el año 2055. Bueno, 3 jubilados no, porque uno tiene 40 años, parece ser, ¿no? Según dice la prensa, o sea que no serían 3 jubilados, serían 2 jubilados o algo parecido. Pero lo que es interesante es el texto del anuncio. Hombre, saber quién lo ha hecho es muy importante, lo hace el Ministerio de Vivienda. O sea, se supone que es un anuncio para explicar lo que hacen ellos, ¿no? Y el texto es muy interesante porque lo que dice el Ministerio de Vivienda es algo parecido a que en tu futuro debería haber una casa.
Bueno, pues nada, me parece muy bien que en el futuro de todos tengamos, no sé si la palabra casa es adecuada, creo que más bien sería piso o casa, porque en castellano, no sé, tú sabes más que yo, Luis, pero me parece que no es lo mismo piso que casa, pero podría ser que sí, ¿eh? Y entonces lo más interesante es que dice 40 años desde el artículo 47 que no se cumple, que es el artículo que dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna y los poderes públicos, tal. Es muy interesante porque que el gobierno diga que un artículo de la Constitución no se cumple está muy bien pensado, porque está diciendo que ni él ni los anteriores han hecho nada por cumplirlo, lo cual es absolutamente verdad. O sea, yo ayer decía que un ejemplo de la ignorancia o de la estupidez de los políticos europeos es que llevan no sé cuántos años discutiendo si adelantamos la hora, si lo cambiamos, si lo hacemos, si no lo dejamos de hacer, y no son capaces ni de hacer eso en tantos años. Bueno, pues en vivienda los españoles son inútiles igual, porque en 47 años no han hecho nada. Pero lo más interesante es lo que viene a continuación, porque dice, desde lo público hacemos todo por cumplir el mandato. Y dices, pero ¿cómo puedes decir esto sabiendo cómo está la política española? O sea, y estoy convencido que hacen todo lo que saben, que es nada, o todo lo que pueden, que es cero, porque no hay que olvidar que, creo que fue el PP, se cargó la desgravación por hipotecas en la primera vivienda, con lo cual se cargó la opción de que el españolito fuera primado por comprar vivienda. No sé exactamente quién fue de los dos, que la última ley del suelo, bueno, la ley del suelo la hizo Aznar, pero el Constitucional se la cargó, porque Pujol la protestó por un tema de competencias. Y ahí volvió a complicar la vida, a que el suelo puede llegar a costar no igual, pero bastante parecido a lo que van a poner encima, con lo cual es absurdo. Y lo tercero es la intervención del Partido Socialista en lo que son las viviendas, que se ha demostrado en Cataluña, donde están aplicando la ley, que cada día encarecen más, que se han retirado las viviendas de alquiler, porque como dijo un sabio economista, hay tres maneras o dos maneras de cargarse una ciudad, bombardeándola o interviniendo en el mercado del alquiler y la vivienda. Pues España optó por la segunda. Gracias, Felipe. Pedro Sánchez. Llamaba la atención precisamente cuando me has enseñado a mí el spot minutos antes de empezar que lo que hemos destacado es que es del gobierno, que precisamente el gobierno está criticando o presumiendo esa vivienda cuando él tiene el poder para hacer más accesible y precisamente estamos en uno de los peores momentos de la vivienda. Igual es masoquismo ahora. Es decir, yo gasto dinero de la gente para demostrar que soy inútil. No hacía falta que gastarais nada, ¿eh? Es 40 años sin cumplirse este artículo de la Constitución. De esos 40 años, 24 ha estado gobernando el Partido Socialista, ¿no? Sí, por eso que 7, sí. Y él lleva 7. En cada elección dice, vamos a hacer 40.000 viviendas, vamos a cada elección. Hombre, y lo interesante es que esta mañana los periodistas, diríamos, subvencionados, decían una cosa que es muy interesante, que es que el gobierno no tiene ninguna capacidad porque no tiene atribuciones, no tiene competencias. Y entonces alguno de esos periodistas que van un poco por libre decía, hombre, ¿y entonces cómo puede ser que el gobierno nos prometa a Pedro Sánchez no sé cuántos miles de viviendas si no tiene competencias? Si no tiene competencias, si tiene un ministerio que llama de vivienda. Voy a terminar de presentar la mesa. Luz del Pino, muy buenos días. Buenos días. Ignacio Vasco, bienvenido. Carmen Lovelle, buenos días. Hola, buenos días. Y vamos a comenzar el programa hablando pues, de otra marcha atrás que ha tenido que echar el gobierno, en este caso con los autónomos. La semana pasada anunciaba esa intención de subir la cuota a los autónomos. Después de todo el incendio que se ha formado, pues no le ha quedado nada más que echar marcha atrás, recular. Y ahora bueno, pues han llegado a una serie de acuerdos, entre ellos, por ejemplo, aquellos autónomos que cobren menos de 14.000 euros al año, se les congela completamente la cuota. A los mayores, a los que cobren más de esos 14.000 euros, van a tener un incremento, pero sí mucho menor que el que habían anunciado en un primer momento. Así lo contaba la ministra competente. Nunca voy a proponer nada que pueda hacer daño al colectivo de autónomos. Yo misma he sido autónoma, conozco bien el colectivo. Esto, como digo, es una propuesta que va en la línea de lo que habíamos propuesto y, por tanto, en lo referente a las cuotas, lo apoyamos. Pero no es suficiente. Y digo no es suficiente porque los autónomos desde el año 2023 ya cotizan por ingresos fiscales. Bien, pero no suficiente, así lo decía el propio presidente de la Asociación de Trabajadores de Autónomos, Lorenzo Amor. De nuevo, el gobierno tiene que recular porque da pasos, pero parece que da palos de ciego. Es peor, ¿eh?
que es que diríamos, a los que suben no son los que cotizan, cobran mucho, los que ingresan mucho, sino, hombre, liberan a los que casi no ingresan nada. Porque claro, si ingresas 300 o 400 euros al mes y el Estado te pretende cobrar 200, ya me explicarás dónde vas. O sea, creo que están penalizando ya a los que ingresan 1.100 euros al mes, me parece que es. Bueno, es que eso, es un auténtico despropósito. Ni el salario mínimo. Es que es un auténtico despropósito todo el esquema. O sea, desde que hicieron este cambio a que asocian a los ingresos la cantidad que tiene que tributar el autónomo, eso puede tener sentido si y solo si tengo una serie de prebendas y una serie de coberturas por parte de la Seguridad Social que cubran esa cantidad. Si no, volvemos al modelo en el que estábamos, en el que tú tienes un máximo y un mínimo y tributas por lo que sea, porque no hay ninguna ventaja competitiva porque esto sea así. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es que han tirado una propuesta infumable encima de la mesa para contarnos ahora que solo van a tocar a los medios y a los altos, pero manteniendo esas cantidades. Lo que dice Lorenzo Amoray es una barbaridad. O sea, no puedes estar de acuerdo en ningún caso con que los autónomos tengan esta subida salvaje de cuotas en ninguno de los tramos económicos. Lo que tienes que defender es que sea justa la cantidad que pagan los autónomos, y ahora no lo es en ningún caso, porque es que además esos tramos están hechos de una manera que es tremenda, la que tú decías, de que no pueden estar en más de 200 y pico euros si tú estás facturando 1.000. Tú no puedes estar facturando 1.000 euros al mes y tener que pagar 200 y pico de seguridad social. Pero que es infumable, es que es imposible. O sea, es que lo que están haciendo, que pagar la mitad. Pero es que lo que están haciendo es cargarse el tejido productivo, es decir, es matar a los autónomos de base. Entonces, los autónomos no son un tío con puro y chistera que factura 50.000 euros al mes. En el planteamiento de este ideario social comunista en el que vivimos, no tiene nada que ver con eso. Son gente que levanta la persiana y hace moverse este país y la economía de este país todos los días, y lo que no puedes es atacar a su línea de flotación de esta manera. ¿A ti te suena una directiva europea, porque me suenan campanas, pero no sé cuál es, en la cual no tendrían que pagar IVA? Que sí, no hasta 80.000 euros. Que no sé, ¿qué quiere decir no pagar IVA? Pues que no tienen que hacer declaración de IVA, es decir, igual que no pagan el IVA que ellos generan, el IVA que se pueden desgravar tampoco lo contabilizarían, lo generarían el impuesto, generarían el modelo para hacerlo. Es decir, a partir de una cantidad de ingresos, tú ya estarías exonerado de hacer declaraciones de IVA. ¿Pero declaración o de pagarlo? Declaración de IVA. Declaración de IVA tanto en positivo como en negativo. IVA soportado o IVA repercutido. ¿Y qué ventaja tiene no hacer declaraciones? Bueno, pues ¿Tienes que pagar igual? ¿Un lío menos? Claro, supone menor carga administrativa. Es que la carga administrativa es brutal. Sí, un lío menos, y que pagarías menos dinero al Estado, porque imagina que facturas 60.000 euros y ingresas entonces pues 72.000 aplicando el IVA. Bueno, pues entonces tú estás ingresando 12.000, a lo mejor has pagado 6.000 en IVA a tus proveedores. Bueno, pues la diferencia entre 12 y 6 te la embolsas tú, es decir, que no tienes que declararla, no tienes que declararla. Justificar que ese IVA corresponde a la actividad. Con lo cual no es el hecho de declarar, es el hecho de declarar y tener que pagar. Claro, sí, es el hecho de hacer Por eso he preguntado porque si era solo declarar, los gestores te cobran igual, con declaración de IVA que sin declaración de IVA. Sí. Si te elevan como autónomo, te cobran un tanto al mes y da igual que una factura que es 17, con lo cual por ahí el ahorro sería para el gestor de trabajo. No, y es que es lo que tendría que estar peleando las asociaciones de autónomos. Sobre todo porque es una directiva que hay que transponer. Para eso tendrían que representar verdaderamente a los autónomos, ¿no? Estamos como con los sindicatos, comisiones obreras y UGT. ¿ATA a quién representa? Aparte de a don Lorenzo Amor, pues no sé. Lo desconozco. El es una buena autónomo, pregunta. en general, está muy aislado, y aquí hablar de autónomo es lo que decís vosotros, no es hablar de millones que generen millones al año. Además, el facturado tampoco tiene que ver con lo ganado, pero si este es un país donde el mayor número de empresarios procede de las pequeñas empresas y los autónomos son una gran mayoría, porque no somos un país industrializado, a las grandes ciertas cosas no les afectan. Tendrían que aportar, cuando se les ocurre ampliar otra vez los impuestos para ganar ellos mucho más y gastarlo en lo que le da la gana, no en lo que dice la publicidad, tendrían que aportar. ¿Cuántos autónomos han desaparecido? ¿Cuántos sitios vemos cerrados? Pero tenemos un gobierno que no pisa la calle,
ni conoce la calle. Y aquello viejo de que parece que solo aciertan cuando rectifican, ahora rectifican de nuevo, pero no rectifican Es que no han rectificado. porque lo crean justo o porque lo hayan estudiado antes o ahora. Rectifican porque saben que el número de autónomos es enorme y tuvieron miedo al proceso electoral. Eso. Es lo único que funciona con Y es ellos. que además los el autónomos miedo. son un grupo tan heterogéneo Claro. en su base, porque lo único que te une es que es un tipo de tributación que haces al Estado por tu tipo de actividad. Pero nada no, más. o sea, incluso los autónomos tienen intereses contrapuestos en algunas situaciones, pero esto lo que no puede ser es que sea el comodín de el aumento de impuestos va en esta línea, porque esto es un aumento de impuestos. Es decir, parece que la seguridad social está fuera de esta línea, pero es que la seguridad social es otro impuesto más. Entonces, esto no puede ser. La ministra, si te oye, se te enfadará mucho. Bueno, que se enfade porque quien dijo quiera, que pero- no son impuestos, porque tú lo que pagas te cae directamente a ti. No sé exactamente cómo cae directamente a ti, trabaja. porque no he visto, yo no he visto que me caiga nada. Con ¿no? horarios que no Pero tienen vamos, nada yo que creo ver que con no los es que que no, dice no es que el Yolanda. gobierno no pise la calle, sino que al gobierno le cabrea profundamente a aquella gente que es autónoma porque va por libre. Claro. Con lo cual lo que no quiere es gente libertad. que vaya por libre. O sea, lo que le gustaría es que las tiendas y los bares pertenecieran a una empresa común del gobierno que se fuera bar no sé qué, como eran los países del este. Que tú entrabas, yo me acuerdo haber entrado en un sitio y evidentemente los dependientes no movían un dedo para servirte, porque les daba igual vender que no vender. Tenías que ser tú, que tenías que dar la tabarra a la dependienta para que te vendiera, porque si no la otra, pues la otra estaba en lo suyo, tú entras, haz lo que quieras, porque ella lo único que tenía que hacer es abrir a las 9 y cerrar a las 5 de la tarde, y ya está. Y que no pasara nada dentro de la tienda. Pues fuera, pues lo que quieren es eso, es tenernos a todos colectivizados de esa manera. Y claro, el autónomo es un tío que molesta mucho. Esto lo contrario. De todas formas, el gobierno ha vuelto a hacerlo. Anuncia una subida para todos los autónomos y entonces al final coge y dice, bueno, para estos de aquí abajo no. Y entonces, ¿cómo titulamos? El gobierno recula. No ha reculado nada, simplemente va más allá de lo que quiere para luego coger y hacer aparecer como que cede, ¿no? Y sí, y porque hay elecciones, parece que pueden ser cerca, porque el único asunto son los millones de autónomos que hay. Y es una propuesta que nace muerta de origen, porque no tiene ningún apoyo No la iba a votar incluso de nadie sus más. socios de investidura. Entonces, pues no tiene sentido. O Pero sea, de alguna manera algo tendrán que hacer para actualizar eso, ¿o no? Bueno. ¿Se actualiza de suyo o no se actualiza? Bueno, lo que negociaron en el... Porque hay una ley aprobada. Sí, negociaron y había que renovar estas cuotas o mantenerlas o si, O sea, si no, hay una nueva si no se negociación. vota, se mantienen las anteriores. Sí. Vale, pues no. Pues, No hablan de coberturas. los autónomos han perdido menos. A los autónomos, porque tienen Bueno, hablan como coberturas que ridículas. seguramente hablaremos después de que trabajo va a dar 10 días más. Trabajo no da absolutamente nada a nadie. Obliga a las empresas a que asuman un coste claro. por unos que no temas que pueden, tienen que ver ¿eh? con la vida de las personas. Tienen que Esa ampliar es muy el número buena, de sí. trabajadores Antes de por los adentrarnos en ese horarios que tema, no pueden. que sí que lo vamos a dar, vamos a ir con otra polémica, porque si hace unas semanas conocíamos ese escándalo que surgía en Andalucía por el cribado de mamografías que dejaban al descubierto un montón de resultados que no llegaban a esas pacientes, lo cierto es que hoy amanecíamos pues con otra noticia, pero de otra comunidad autónoma, en este caso de Castilla-La Mancha, que reconocen que Emiliano García Paje dejó a 2.500 mujeres sin convocar una mamografía de cáncer de mama durante casi 5 meses, el tiempo que va desde que el pasado mayo cerrasen de forma repentina un centro concertado donde se tendrían que realizar esas mamografías en una localidad de Toledo, hasta esta misma semana que ya han vuelto a retomar este tipo de pruebas. Desde Castilla-La Mancha, desde el Gobierno autonómico, dicen que no es una negligencia, sino que simplemente se ha dejado correr el tiempo. Es una mamografía que se tiene que hacer de manera anual, de momento llevan con 5 meses de retraso, pero lo que es cierto es que Emiliano García Paje no ha hablado, y si bien es cierto que pedíamos explicaciones para Moreno Bonilla, Emiliano García Paje al menos debería dar un paso al frente y hablar sobre ello. Y a Andalucía le costó la dimisión tardía, Sí. pero dimisión o cese de la consejera. Y que- continúan remodelando que fue tardía, ese apartado vamos. sanitario de Andalucía. Sí, sí. Y Pero en espérate, Castilla-La Mancha, y Emiliano espérate. García Paje debería dar un paso al frente, debería dar explicaciones de Bueno, por qué. como mínimo tendría que explicar exactamente qué ha pasado, porque no sé si es la misma gravedad, pero quiere decir que el tema no se ha tomado en serio, porque 5 meses
en un tema de mamografía no es anecdótico. Hombre, para la gente que no ha entrado aún en el año no es problema, pero los que se han retrasado 5 meses no es ninguna chorrada, ¿eh? Un cáncer 5 meses. Así es, pero bueno, García Paje no sé qué explicaciones va a dar. ¿Ha dado alguna vez alguna explicación de algo García Sí, de lo que hace mal Pedro Sánchez, pero a medias. Sí, ha dicho, me parece mal y estoy consternado por lo que hace Yo no Pedro lo haría. Sánchez. Yo no lo haría, sí, efectivamente. Hombre, vamos a ver, aquí se ha montado un lío a la Junta de Andalucía, con toda la razón, por el tema de las mamografías, pero hay que recordar que el asunto de la no información a las mujeres cuyo resultado en el cribado era dudoso viene de atrás, viene de cuando Marisú Montero estaba en la Junta de Andalucía. Por tanto, es un error imputable originalmente al Partido Socialista y que luego a Juanma Moreno se le puede imputar el que lleva 7 años gobernando y no lo ha corregido, con lo cual error de ambos, fallo de ambos, y está bien pedirles explicaciones. También hay que pedirle explicaciones a García Paje, que siempre sobrevuela las desgracias como si con él no fuera nada. Es curiosísimo, llega una riada, mata gente en varias comunidades. Y oiga, las que murieron en Castilla-La Mancha parece que no hubieran muerto. Nadie le reclama a García Paje nunca nada y él pues hace como que se pone de perfil y se libra siempre. Realmente es un hombre que parece un poco, en fin, como diría yo, no demasiado avispado, pero es más listo que el hambre. Sí. Pero es Tuvo un buen maestro, ¿eh? Una prueba más Bueno, de ¿no? las diferencias de trato entre las autonomías, según sean autonomías en las que está el PSOE, que por cierto están muy pocas, y una de ellas, en la única que tiene mayoría absoluta, es en esta, en la de Castilla-La Mancha, y si Juanma Moreno lleva 7 años, este señor lleva muchos más. Por tanto, debería de ser mucho más ducho, mucho más práctico, conocer muy bien la sanidad de Castilla-La Mancha, pero lo tremendo para los españoles es que vivimos una diferencia con las autonomías que es verdaderamente escandaloso. No puede ser una sanidad en un sitio, otra sanidad en otro, y desde luego que desaparezca el Ministerio de Sanidad, porque ¿para qué sirve? No, tiene 2 hospitales. El Ministerio de Sanidad controla 2 hospitales. Ya. Uno en Ceuta y otro en Melilla. otro nada más. Que los 2 son suficientemente Hospitales, pequeños como para que el del Escorial ninguno. sea mayor, pero eso es un tema distinto. Pero para eso hay que tener una ministra. Supongo que la ventaja existe allí es que no estropee nada más que esto. A ver, está Esto mal a veces es una que, ventaja, precisamente el domingo era el Día Mundial del Cáncer de Mama. Sabemos que llevamos años diciendo que la prevención es fundamental, prioritaria. Por tanto, si lo sabemos la gente de la calle, lo saben ellos. ¿Qué ocurre? Que tenemos muchísimos políticos, muchísima gente que cobra sueldos y muy poca que trabaja de verdad, buscando los intereses reales de los ciudadanos. No puede haber uno más real que el de la sanidad. Pasa lo mismo con lo del ELA. Desde que han protestado, llevan adelante una ley, pero el dinero para el apoyo no aparece. Ahora, en teoría, estamos hoy, cerca de época electoral y bueno, ya veremos qué aprueban. ahora aparece. Porque O sea, igual es aprueban todo otros así. 10, igual aprueban otros 10 Juegan milloncitos. con la sanidad, Lo que pasa juegan es que con los ciudadanos. hay una falta de gestión brutal. Es decir, la noticia de OK Diario lo que dice es que cierra repentinamente un centro donde se hacían las mamografías, un centro privado contratado con dinero Pero público, cierran. y no son capaces en 5 meses de tener la cintura para solucionar ese problema. Oye, pues estas personas de Talavera que vayan a Toledo o que vayan donde sea, busca otra concesión, busca una solución, pero es que tienen una cintura, o sea, la gestión es nula. Las cosas como que tienen que ir rulando como sea y de aquella manera, pero Bueno, no pero puede eso- ser que durante 5 meses no se busque una solución. Pero es eso que yo no puede creo que ser. no es que sean tontos. Es que Inútiles. están en otra cosa. Sí, Porque claro. si no, o sea, es... Claro, pero hay yo que- en mi negociado tengo que un ser centro muy que tengo que incapaz, hacer ¿eh? 2.500... ¿Cómo narices no busco una solución a esto de alguna manera? Sí, Es sé que me la juego, que nadie además. se va a enterar. O sea, que se va a quedar ahí el tema fluyendo y se va a solucionar solo el problema. Es que esto es otra problemática que tenemos, que la gestión es absolutamente nula. De todos modos, Con un tema recordemos como que la hay tres posibles, o sea, las comunidades autónomas en España tienen que hacer 3 cribados.
que son preventivos a lo bestia, que son el de cérvix, cáncer de cérvix, que normalmente es femenino, que sepa yo. Ahora me hago un lío con lo de que es hombre y que es mujer, ya me he hecho un lío, pero en general es femenino. El cáncer de mama, que no siempre es femenino, que hay masculino también, aunque menos, y el cáncer de colon, que sepa yo, tenemos y tenemos. O sea, unos y otras tienen colon. Yo no sé si el de colon, a los que pasáis de cierta edad, a mí no me mire. ¿Os han hecho algún cribado? Y haces bien. ¿Os han hecho algún cribado? A mí en Madrid me hicieron hecho la prueba alguna vez. A mí en Madrid creo que me hicieron uno hace 6 o 7 años y nunca más Santo Tomás. Me extrañaría que fuera cada tantos años el cáncer de colon. Lo que pasa es que yo por mi cuenta me espabilo y me hago una colonoscopia. Pero si espero, no sé si están dormidos con el cáncer de colon. El otro día leía en la BBC una noticia esperanzadora. Hay una empresa, me parece es americana, que ha sacado hace nada, mediante un test de sangre, la detección de 50 tipos de cánceres distintos, que además lo basan en simplemente detectar fragmentos de ADN de las células cancerígenas en la sangre. Bueno, eso es algo ultra prometedor, ha dado buenos resultados en una primera prueba en Estados Unidos, está ahora en una prueba más grande con 240.000 pacientes en el Reino Unido, el año que viene estarán ya las pruebas definitivas y eso podría, vamos, abaratar muchísimo la detección de cánceres, claro, pero sería hacer un cribado. ¿Qué hacemos con toda esta panda de inútiles que hay en el gobierno? Bueno, son capaces de tener la posibilidad de hacer eso y no hacerlo. Primero tendrían que aprobar el gasto, ¿eh? Tampoco olvides que no son muy partidarios de ese tipo de cosas. Porque claro, la ventaja de la prevención en sanidad no es que abarates la prevención si hay un sistema que prevés más, sino que abaratas mucho el coste. Porque curar un cáncer no es barato. Prever un cáncer es un regalo comparado con curar. Con lo cual eso bajaría el gasto de la sanidad a lo bestia, pero igual se le ocurre como la chica esta que tenemos que para el cáncer infantil no sé qué medicina no dejaba o cosas de estas, o sea, o para el tema de la... Yo tengo control de Sintrón y las pastillas buenas no me las dan porque son caras. Cosa que en Barcelona cuestan lo mismo, pero se las dan a todos. Aquí no, o sea, depende de por autonomías tienes una cosa o la otra. Entonces tienes que ir cada 15 días, con lo cual tienes una enfermera que te tiene que atender cada 15 días. Si por algo te estás impedido, por lo que sea, tiene que ir a tu casa, lo cual es una cosa sencilla, en vez de dar una pastilla que creo que cuesta 40 euros al mes. Pero se acaba de decir que no se cumple la Constitución por un artículo relativo a la vivienda digna para todos. Creo yo que uno de los más importantes es la igualdad, que consagra la igualdad entre los españoles. ¿Qué igualdad tenemos? Si es la igualdad, se la cargan. Si en Cataluña tienen otros privilegios que no tenemos nosotros, pero en otras comunidades, pero lo peor es en temas sanitarios. O sea, 17 sanidades diferentes. Y según seas pues más simpático o menos simpático al gobierno, pues puedes ir de una manera o de otra. Pero si la población española ha aumentado tanto, como dicen ellos, y es tan estupendo la venida de tanto inmigrante, lo que tienen que explicar también es que todos esos inmigrantes necesitan sanidad. ¿Y cuántos hospitales nuevos han hecho? ¿Cómo se han ampliado los servicios sanitarios? ¿Hay más médicos o hay menos médicos? Doña Yolanda habla de las horas. ¿Cómo son las guardias de los médicos? Horas y horas y horas y horas, hasta 24. Por tanto, en los temas fundamentales, que es para lo que queremos un gobierno, para que se tengan en cuenta los problemas de los ciudadanos y se intente solucionarlos. Aquí, hombre, puede ser muy importante lo de la hora, pero esos son los temas que le interesan al presidente del gobierno, o empujar a la gente a manifestarse por los palestinos. Bueno, pues los muertos tanto valdrán. ¿Se han manifestado por Ucrania? ¿O será que los que mueren en Ucrania no son musulmanes? No, porque son y soldados. Por eso se manifiestan. Lo que está claro que hemos visto que el gobierno enfada a los autónomos, el gobierno enfada a las personas porque el tema de la sanidad cada vez lo descuida más y una larga lista que parece que no tiene fin. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria y enseguida volvemos para hablar con más temas aquí en Dando Caña.
Terminas tus estudios, mandas currículums, haces entrevistas y nada. A veces lo más difícil no es trabajar duro, sino saber por dónde empezar. La Comunidad de Madrid continúa impulsando el Plan de Empleo Joven para ayudarte a dar ese primer paso. Con este plan podrás formarte en lo que demanda el mercado. Con ayudas de hasta 1.500 euros, recibir orientación personalizada y asesoramiento para emprender si quieres montar tu propio proyecto. Porque el talento no sirve de nada si no se le da la oportunidad de brillar. Si tienes menos de 30 años, acércate a tu oficina de empleo o entra en la web de la Comunidad de Madrid. Plan de Empleo Joven. Cuando alguien cree en ti, todo cambia. 1:25 de la tarde seguimos en directo para hablar de agresiones sexuales, porque según los últimos informes, el primer trimestre de este 2025 han aumentado un 3,8, unas cifras que sin embargo desde el Ministerio de Ana Redondo le dan la vuelta y las consideran hasta positivas. Marta de Santiago nos da los detalles. El Gobierno ha reconocido que los delitos de agresión sexual se han incrementado en un 3,8% durante el primer trimestre del año en comparación con los datos de 2024. El Ejecutivo, que recordemos niega el fracaso de sus políticas en materia de protección de las mujeres, se ha defendido manifestando que cree que las cifras crecen en un porcentaje inferior a las reportadas durante el periodo de 2023 y 2024. Según datos recogidos en el último informe sobre el balance de criminalidad realizado por el Ministerio de Interior, se han producido un total de 4.760 delitos contra la libertad sexual entre los meses de enero y marzo de este mismo año. De ellos, hasta 1.242 fueron agresiones con penetración. Lo que quieren decir estos datos es que este primer trimestre estos delitos de agresión sexual han crecido un 3,8% sobre 2024, pero el Ejecutivo se respalda en que es un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores. En concreto, la coalición del Gobierno se resguarda en la comparativa de datos reportados entre los años 2023 y 2024, ya que en este último los casos de agresión sexual se incrementaron en un 5,7% en comparación con el año anterior. Y no solo eso, los de Sánchez también justifican que el aumento sostenido en este tipo de delitos debe ponerse en parte en relevancia con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos. Actuaciones que, según ellos, se traducen en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos. En cualquier caso, los datos vuelven a situar en el centro del debate la eficacia de las políticas de protección y la respuesta institucional frente a la violencia sexual. Pues sobre el origen de los agresores, José Manuel Molina, ingeniero informático, ha realizado una base de datos que nos dejan datos tan sorprendentes como que la población extranjera en España solo durante el 2024 ha realizado el 41% de estos delitos sexuales. Nos escucha José Manuel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Decía un dato revelador, el 41% de los delitos sexuales registrados en el 2024 en nuestro país tiene una procedencia, que son esta población extranjera que vive en España. Sí, esa información es correcta. Toda esta información al final es información que ha salido del Instituto Nacional de Estadística y del Portal de Criminalidad, y es algo que normalmente se suele obviar cuando se habla desde el Gobierno en términos de que parecen obviar que apenas el 12% de la población española es extranjera, ¿no? Con lo cual están bastante sobrerepresentados. Una realidad que, como dices, intentan ocultar por parte del Gobierno porque son unas cifras un tanto incómodas. La verdad es que sí, lo cierto es que la forma, o al menos la que yo he visto que tienen de hacerlo, es que la información que se da tanto a través del INE como del portal de criminalidad está lo suficientemente fraccionada y es lo suficientemente engorrosa para cualquiera que quiera verla. Y lo que se intenta básicamente es, no voy a decir ocultar, pero sí dificultar el acceso, que al final viene un poco a ser lo mismo, ¿no? Cuando tú dificultas que la gente pueda ver cómo es la situación en lo referente a la seguridad, al final es una forma más de mentirle a la gente, ¿no? Unos delitos sexuales que desde el 2010, desde que hay datos oficiales, han ido incrementándose. Escuchábamos hace unos minutos a una compañera que nos daba unos datos de que habían aumentado un 3,8, que desde el Ministerio de Igualdad, bueno, pues no estaban del todo mal porque habían decrecido con respecto al año anterior, pero sin embargo vemos que el incremento desde el 2010 es bestial. Bueno, es que aquí hay dos partes. En la parte de detenidos sí que es cierto que con respecto a 2010 ha habido un incremento.
entre los años 2012 y 2013 hubo una ligera bajada, pero a partir del año 2017 ha sido subir y subir y subir, y en los últimos 4 años ha subido de una forma espectacular. Y en cuanto a lo que se refieren de que es porque se denuncia más, bueno, cuando se va a los condenados, las cifras también marcan una subida descomunal, es decir, no es solo... Y hablamos de delitos graves, no hablamos simplemente de acoso callejero, hablamos de agresiones sexuales con penetración, que no es una cuestión que antes no se denunciara. ¿Qué perfil tienen los agresores? Porque decimos que es esa población extranjera, pero no sé si has podido determinar de dónde vienen mayoritariamente. Si nos vamos a los datos de condenados, depende de qué tipo de delito estemos viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de agresiones sexuales, por ejemplo, la gente que proviene de África, por cada 100.000 habitantes, son los que más cometen este tipo de delitos. Si nos vamos a delitos relacionados, por ejemplo, con la prostitución o con la trata, ahí nos encontramos que los que tienen cifras más altas por cada 100.000 habitantes son las personas que provienen de Sudamérica, ¿no? Entonces, depende de un poco de qué tipo de delito estés buscando, obtienes una sobrerepresentación por un lado o por otro, ¿no? Pero cuando hablamos de una sobrerepresentación en términos, por ejemplo, de agresiones sexuales, que para mí serían, al menos bajo mi criterio, de los más graves, estamos hablando que por cada 100.000 habitantes, en el caso de los africanos, son 12 veces por cada 100.000 habitantes los españoles. Y en el caso de los sudamericanos son el doble. Es decir, es que no hay nadie que se acerque ni ligeramente, ningún perfil proveniente de ninguna otra zona del mundo se acerca al nivel de agresión sexual por cada 100.000 habitantes que hay entre las personas que provienen de África. José Manuel, ¿por qué te has visto en la necesidad de realizar esta base de datos, este informe? Bueno, esta necesidad realmente de dónde viene es que, bueno, pues al final yo, como cualquier otro ciudadano, soy una persona curiosa y cuando digo, bueno, pues voy a mirar en términos de seguridad, en los propios datos del propio gobierno, quiero decir que entiendo que no serán datos que serán falsos, ¿no? Porque es a lo que se aduce muchas veces. Y cuando me puse a consultar la información, de lo que me di cuenta es que básicamente está prácticamente oculta para una persona normal. Quiero decir, yo al final no estoy haciendo nada extraordinario, es algo que podría hacer cualquier persona de mi perfil y yo soy consciente de que dentro de la administración hay este tipo de perfiles, es decir, no hay ningún tipo de voluntad política porque esta información se difunda de una forma cómoda. José Manuel, aquí conmigo en la mesa están unos compañeros que, bueno, te quieren trasladar una pregunta. Luis del Pino, cuando quieras. ¿Qué tal, don José Manuel? Una pregunta. Ha dicho que el 41% de las agresiones sexuales las cometen extranjeros. El otro 59%, sabemos cuántos extranjeros nacionalizados, es decir, españoles, pero de origen extranjero, cometen agresiones frente a los españoles de origen no nacionalizados. Lamentablemente no, porque es una información en la que el INE no diferencia. Solo diferencia entre personas con nacionalidad española o sin nacionalidad española. Pero dentro de la nacionalidad española no diferencia por el país de nacimiento. Ajá, vale, gracias. Josep María Francas también le quiere preguntar. Sí, no, por el tema de números, pero claro, has hablado de que en África es donde se da más ese tipo de comportamiento, estadísticamente al menos. Pero claro, para mí África es muy distinto lo que es el Magreb que lo que es el subsaharianos. ¿Hay manera de comprobar eso? ¿Qué diferencia de comportamientos hay entre esos dos colectivos tan distintos? Otra vez, lamentablemente no. Y es una de las cosas que también yo intento visibilizar con esto, ¿no? La ausencia que hay de información, porque cuando ves datos de condenados, lo que te dicen son zonas geográficas. Es decir, te dicen África, Unión Europea sin incluir España, pero tampoco te dicen por cada país. Sin embargo, en otros informes que he hecho, por ejemplo, víctimas mortales de violencia de género, ahí sí que te dicen el país del agresor, el país de la víctima, ahí hay un nivel de información descomunal que aquí no existe. Yo soy consciente de que esa información la tiene, es obvio que la tienen, pero el tema está en que es una de las formas de reclamar que compartan este tipo de información, porque cuanta más información tengamos, mejor podrá ser el análisis que hagamos y podamos detectar si realmente hay un problema y de dónde puede venir ese problema. Una base de datos, José Manuel, que ha realizado sin ningún tipo de beneficio y que de momento hasta lo que queda de año va a estar abierta a todo el público. ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Yo hago esto de forma altruista, entonces yo básicamente ahora mismo esto pues, es algo que estoy manteniendo yo
como otros informes que también tengo, y en función de las donaciones que reciba, pues podré sostenerlo en el tiempo o no podré sostenerlo en el tiempo. De momento sí que es cierto que yo tengo una comunidad que ha intentado que esto pueda seguir hacia adelante, porque son cosas que valoran, pues con lo cual de momento en 2026 esto continuará. Y los siguientes pasos serían no solo quedarme en delitos sexuales, sino hablar de todos los delitos. Pues José Manuel, muchísimas gracias por este informe, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Buen día. Buenos días. Bueno, un dato relevante, unos datos que desde el Gobierno intentan ocultar, pero que sin embargo, de nuevo las estadísticas vuelven a dar la razón. Es que el dato mata el relato, y cuando tú tienes la capacidad de poder sacar toda esa información, el INE, como bien decía el ingeniero, claramente esa información y esa información estadística que posiblemente saque de los juzgados y de la policía puede acceder a ella. Lo que pasa es que los formularios de entrada son más reducidos y no les interesa poder tenerla, pero es que vivimos en un estado que va a golpe de nota de prensa, y la nota de prensa se lleva mucho. Es decir, perdona, solo cuento... que relato mata dato. Sí. Es cierto. Al relato mata dato, te da la vuelta, te lo compro. Pero es verdad, o sea, van a golpe de esa nota de prensa en la que te dan la información que consideran que es la que aporta a su relato, pero no te permiten ver la visión del conjunto. Y esa dificultad a la hora de poder tratar las diferentes estadísticas y poder analizarlas de la misma manera, esa homogeneidad es básica. Es decir, si el dato existe en los delitos contrastados, en los delitos que han llegado, que se han juzgado, si ese dato está ahí, está desde el principio del proceso. ¿Por qué no accedemos a él? Esto es una voluntad política del INE de ocultar información, señores, no de mostrar toda la información que son capaces de tener. Entonces, si al final del proceso el dato está, al principio tiene que existir, no lo vas a recolectar al final, ¿vale? Entonces, me gustaría resaltar una de las cosas que ha dicho el Ministerio. Dicen, bueno, es un buen dato porque ha crecido menos que creció el año pasado. Oiga, que están creciendo las violaciones, o sea, crezcan más o menos que el año pasado. Es que a lo mejor han dicho de crecer. Es que a lo mejor, como nos está pasando con la deuda cuando habla el ministro de Economía, que dice que la deuda ha bajado. No, señor, la deuda no ha bajado. El ratio de deuda, porque tiene cociente... Ha subido menos. Claro, ha subido menos, pero no ha bajado, señor mío. Es que esto es lo mismo. Ahogado, dice, no, hombre, pero ahora ya no le llega tan rápido a la nariz. Dice, pero me ahogo. Me estoy ahogando. Pero a mí lo que me llama la atención es la payasada de hablar de que, claro, esto ha crecido menos y es como resultado de las campañas de concienciación. Es algo que me trae a maltraer. O sea, usted hace campañas de concienciación en España, en español, para que los españoles veamos lo malo que es violar a las mujeres. Y a continuación mete a 300.000 tíos que vienen de Mali, de Marruecos y de no sé dónde, que por supuesto ni han visto esas campañas de concienciación ni les importa un bledo. Dice, entonces, ¿para qué hacemos las campañas de concienciación? Aparte de para que unos mangantes se lleven el dinero del ministerio. 500 millones nos cuesta el ministerio de la señorita Pepis Irene Montero, ¿no? 500 millones al año. De nuevo una representación hipócrita de unos datos y como ya ocurriese, por ejemplo, con las pulseras anti-maltrato. Por ejemplo, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado este mes de octubre nada más y nada menos que 183 preguntas en el Congreso de los Diputados exigiendo precisamente al Gobierno de Pedro Sánchez, tanto al Ministerio de Igualdad, Interior y Justicia, bueno, pues que den explicaciones por los fallos en las pulseras antimaltrato. El objetivo es conocer los máximos detalles de qué es lo que realmente ha ocurrido y también quieren conocer si toda esta información se trasladó, bueno, pues a los organismos competentes para que actuasen de la manera corriente. De nuevo, otro fallo más. Y si esas 138 peticiones de explicación no se responden, ¿qué pasará? Porque me parece que hace mucho tiempo que no se responden muchas peticiones de información. De hecho, ya en la anterior legislatura, pues hay ministros que no han aparecido ni siquiera una sola vez en su comisión de seguimiento del Parlamento, porque todo eso, con tener la mesa a favor, haces lo que te da la gana y aquí paz
y después gloria. De hecho, acordaos que ayer nos merendamos o desayunamos todos con una noticia que nos dejó impactados, que un juez acepta una denuncia sobre una persona que ha mentido en una comisión de investigación. Y dices, ostras, qué novedad más interesante, porque realmente hay que reconocer que es una novedad. Yo tengo que reconocer que hay dos, y no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero voy a colocar, hay dos delitos en España que nunca se han juzgado, que son mentir en una comisión de investigación y no sé cómo se llaman ahora, en los procedimientos secretos judiciales, filtrar información a la prensa. Nunca, esto en los secretos de sumario. Sí, nunca ha pasado nada y se hace continuamente. Si nunca ha pasado nada es que nadie ha investigado nada y a nadie le ha importado nada de los que tenían que hacer algo. Y recuerdo que en España hay una institución que trabaja de oficio, que no hace falta que le aprietes un pie o le claves un cuchillo para que actúe, que se llama Fiscalía. Si la Fiscalía nunca de oficio ha hecho nada en algún tipo de delitos, igual hay que plantearse que falla algo en la Fiscalía, no la de ahora, que falla todo, como se pudo observar ayer en el nombramiento de fiscalitos, sino históricamente, con lo cual no sé para qué tenemos Fiscalía. Está para perseguir delitos, para corregir, de suyo, de pero oficio. Aquí ahora es al revés, está para defender, y desde el momento en que los fiscales defienden siempre a personas que están siendo investigadas, como puede ser Begoña Sánchez o cualquier, la defensa de la Fiscalía es más fuerte que la del propio abogado defensor. Por tanto, estamos sin Fiscalía. Vamos a ir en directo a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, porque hoy sobre la mesa llevan un tema muy importante en relación a los enfermos de ELA. Están hablando ahora mismo sobre ello. Este Real Decreto Ley se estructura en torno a tres ejes principales. El primero sería un eje estructural que tiene que ver con la creación de derechos y garantías, con ese nuevo grado de dependencia extrema, el grado 3+, que busca recoger estos casos especialmente complejos y darles cabida dentro de nuestro sistema de protección social y de cuidados. El segundo de los ejes es un eje más específico que tiene que ver con el modelo de la prestación de atención y cuidados, que se basa en la personalización y, como les decía, en la garantía del derecho a la atención 24 horas con esa nueva prestación de casi 10.000 euros al mes por paciente. El tercero de los ejes es el eje financiero, y es que, como anticipaba, hoy movilizamos 500 millones de euros de inversión adicional, no solo para el desarrollo integral de la ley ELA, sino también para el refuerzo general de nuestro sistema. Aquí se plasma un año de intenso trabajo, no solo por parte de este ministerio, sino de distintos ministerios dentro del Gobierno, también de las comunidades autónomas y de la sociedad civil, para cumplir con el plan de despliegue de la ley ELA que hicimos hace casi un año, agilizar el acceso y mejorar el diseño de las prestaciones para atender estos casos especialmente complejos, para mejorar la coordinación sociosanitaria, también las cotizaciones de las cuidadoras y cuidadores de personas en grado 3 de dependencia, también, por ejemplo, con la licitación de los 2 primeros centros específicos de atención a enfermos de ELA a nivel mundial, los 2 primeros centros públicos que existirán en Extremadura y en Asturias, y también con la movilización extraordinaria de recursos para atender de manera transitoria las necesidades de estos pacientes en fases avanzadas de desarrollo de estas enfermedades de curso irreversible, como ha hecho el Ministerio de Sanidad con su plan de choque y como han hecho también diversas comunidades autónomas poniendo en marcha prestaciones y programas transitorios para dar respuesta a esta demanda social. Paso a explicar muy brevemente estos 3 ejes del Real Decreto Ley que hemos aprobado hoy. El primero, como decía, tiene que ver con el componente de reforma estructural de nuestro sistema de la dependencia. Y es la novedad que mayor impacto tendrá a largo plazo, como digo, es una modificación estructural de nuestro sistema para crear un nuevo grado de dependencia extrema que dé cabida a las situaciones de alta complejidad en los cuidados de personas que para las actividades de la vida cotidiana necesitan de atención continuada y especializada. Con la creación de este nuevo grado 3+,
Mejoramos nuestra red de protección Pues social. el Gobierno, lo acaban de escuchar, aprueba 500 millones de euros para los pacientes con ELA y el sistema de dependencia, unas ayudas que llegan pues un año prácticamente después, porque fue el pasado 31 de octubre del 2024 cuando se aprobó la ley ELA. De momento no estaba materializada. Hoy podemos celebrar que se dan esos primeros pasos con ayudas que, como comentaba el ministro, podrían llegar hasta los 10.000 euros por paciente al mes para una enfermedad que no solamente es cruel, sino que también pues tiene un sinfín de gastos y que estaban completamente abandonadas las familias de los pacientes de ELA. Final, que no sé cuánto dura, el gasto que se estima son 15.000 euros al mes. Pero claro, en la parte inicial no. Entonces, no sé si, como las matemáticas tampoco son el fuerte de este Gobierno, no sé si está dando una media o está dando un máximo. Habrá que ver detalladamente. De momento sobre la mesa. No es lo mismo, porque el que gasta 15, si la media es 10, pueden darle 15. Si es un máximo, se queda menos 5, pero no lo sé. De todos modos, lo que es muy importante lo que ha dicho, porque ha dicho que habían trabajado mucho. Es muy importante trabajar mucho para tardar un año en resolver una cosa de estas. Pero es muy ya importante. tardaron en aprobarla, tuvieron que forzarlos una vez y otra vez, manifestándose, mostrando las dificultades y el dolor que pasan las gentes y las familias de los que tienen esa enfermedad. Y ahora de nuevo lo que hace es publicidad, diga usted claramente, es este dinero y es esto, pero luego pone las coletillas porque va una reforma estructural. ¿Cuál es esa reforma estructural? No, yo he entendido que han puesto un grado nuevo, que es un que había grado 1, 2, 3 de discapacidad, y ahora hay el 3 Plus, y después vendrá el 3 Plus VIP, Claro. y después vendrá... O sea que como siempre... En los restaurantes, ¿De ¿cómo dónde se van llama a sacar cuando los 500 millones que dicen que cuesta esto? Porque Claro. no tenemos presupuestos. Entonces, Esa es una muy de, buena pregunta. de armamento. O sea, seguro, digo claro, o lo meterán O no será en el armamento presupuesto de defensa, no o se lo quitarán a ese Ministerio de Igualdad que no impide que vayan aumentando. Al de igualdad no le tantos quitarán nada. casos. No, ahí De todos no lo modos, quitan, otra cosa que es nada. interesante es cuando ha dicho Pero que van a crear es que es como 2 increíble. hospitales. De nuevo es Nos vergonzoso, hemos es mirado publicidad. aquí con Ignacio porque que Es sepamos, un rollo de en Madrid hay uno que palabrería, se llama como Alcendal, siempre. que hace tiempo que la Comunidad de Madrid lo dedicaba a enfermos de ELA. He buscado que es de atención diurna, no sé si ya cubre la atención integral. O sea, son matices de palabras, vale. pero son los únicos en el mundo mundial que han hecho algo. Además, en El Extremadura y en primero. Asturias, que Y supongo que Asturias. serán Claro. dos localizaciones que tienen que ver con que hay un acúmulo, hay un volumen muy alto de enfermos de ELA. No lo conozco, ¿vale? Pero entiendo Habrá que que esa verlo. debe ser la motivación por la que son las Porque el localizaciones donde van a presidente de esa concursar. comunidad Me extrañaría que hubiera más socialista, y habrá enfermos que ahí que verlo. en Madrid, pero bueno. Bueno, pues Sería un milagro estadístico, ¿eh? Claro, pues entonces me gustaría saber cuál es la motivación para que se liciten esos centros en Asturias y en Extremadura. Oye, a lo mejor hay un centro de estudio del ELA en Extremadura puntero hombre, algo o en debe haber. Asturias que está ayudando a ello. Es decir, es que Perdona, un es una informe noticia de este tipo tiene que iniciarse diciendo hay tantos enfermos de ELA en España, tantos en esta repartidos en todas las comunidades, y los grados son los grados de la enfermedad, pero no me vengan ustedes con otras reformas estructurales y otros grados que se quedan. Tardarán en recibir el dinero y si no al tiempo. Sí, lo que trasciende por debajo es que aumento de Claro. burocracia dificulta en el sistema en ¿Pero lugar por de qué? simplificaciones. Hay que ver que eso... ¿Qué tiene que reformar Hay que ver, pero de usted? momento parece que han dado ese primer paso después de un año, esos 500 millones de euros, a ver cómo se distribuyen. Nos vamos a quedar con esa Y de mucho parte trabajo, positivos. Pero debía No decirlo olvides, ya. Y de mucho trabajo, De como mucho dice trabajo, Fran Casi, como ha dicho el ministro. Nos vamos a ir a una nueva pausa publicitaria, pero antes les quiero recordar que hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía y en Comunidad Solar lo celebramos contigo con una oportunidad única. Solo hoy puedes probar el autoconsumo remoto durante 3 meses sin compromiso. Disfruta de tu propia energía solar sin necesidad de instalar placas en casa. Electricidad generada en nuestros parques solares limpia y a coste cero. Y si después de tus 3 primeras facturas no estás completamente satisfecho, puedes cancelarlo sin pagar nada. No dejes pasar el día más sostenible del año. Entra en comunidadsolar.es y activa ya tu prueba gratuita. 1 de la tarde pasada y vamos a viajar ahora hasta Jerusalén, a Israel, para hablar con un español que lleva varios años viviendo allí para contarnos un poco esta última hora, cómo se está viviendo este alto al fuego. Sasa Macha, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Es un gusto. Lo primero de todo, ¿cómo os encontráis? Bueno, la verdad, por primera vez en 2 años estamos llenos de emoción, de alegría por la vuelta de nuestros 20 rehenes con vida. La verdad que llevamos 2 años esperando ver estas imágenes de los rehenes con sus familias, del sufrimiento de estas familias que llevan sufriendo tanto por sus hijos, por sus amigos, por sus seres queridos que estaban en Gaza bajo condiciones horribles, inhumanas. Y la verdad que podemos respirar otra vez después de tanto tiempo esperando este momento, pero a la vez también estamos con incertidumbre porque no sabemos qué se viene en el futuro. Jamás aún no liberó a los 15 rehenes que asesinaron en Gaza. Los 15 rehenes siguen ahí, los cuerpos, y según el alto al fuego, según el acuerdo, tendrían que haberlos liberado ya hace una semana cuando se firmó el acuerdo. Así que estamos con dudas, esperamos de que también se pueda presionar a Hamás para desarmar, que también forma parte del plan, pero la mayor alegría fue volver a ver los rehenes con sus familias de nuevo. Incertidumbre, vosotros desde Israel palpáis esta paz que es frágil, ¿creéis que va a ser una paz duradera? Creo que esta paz depende de la presión que metamos en Hamás, porque al final, si Hamás existe en Gaza, si Hamás tiene control de Gaza, no puede haber paz, pero lo que nos da esperanza es que el acuerdo de Trump, parte importante del acuerdo es que jamás ya no puede ni tener armas, tiene que estar desarmado y también no puede gobernar. Así que esa paz depende en qué presión meta el mundo, la comunidad internacional y el mundo árabe para que jamás no siga ahí. Y la paz depende de esto. Y si jamás no tiene un futuro en Gaza, el futuro puede ser uno de paz duradero y donde el pueblo palestino en Gaza pueda vivir con prosperidad, donde se pueda construir económicamente pues una potencia donde realmente puedan vivir junto a nosotros sin conflicto. Es lo que esperamos y es lo que deseamos, pero como digo, depende de cómo jamás es removido del poder. Cuando se firmó ese acuerdo tan esperado por todas las partes del mundo, pudimos ver unas imágenes de júbilo, tanto en Jerusalén, en otras partes de Israel, también en la parte de Palestina. ¿Cómo vivisteis vosotros realmente ese momento cuando realmente se confirma que se ha alcanzado un acuerdo de paz? Cuando se alcanzó el acuerdo de paz, sabíamos que estábamos negociando con un grupo terrorista, un grupo terrorista que no tiene ni una buena intención, pero cuando sí que llegaron los rehenes, cuando vimos los 20 rehenes de vuelta, hubieron celebraciones en la calle, gente bailando, la verdad, alegría que no vi en todo mi tiempo en Israel. Y es una emoción que no se puede explicar porque llevamos 2 años viviendo una situación de guerra, atacados desde Irán, desde el Líbano, desde Gaza, mientras que hay rehenes y la verdad que podemos respirar otra vez y salir a la calle celebrando porque fue un momento histórico volver a ver los rehenes en casa. ¿Cómo habéis vivido estos 2 años de conflicto? Porque, si no recuerdo mal, en tu casa tenéis incluso un búnker. Sí, depende de qué casa. La mía, por ejemplo, tiene, pero quiero decir algo que mucha gente a lo mejor en España no logra entender o gente afuera no logra entender. Llevamos 2 años con misiles constantemente llegando a Israel, misiles que tienen un objetivo y es matar civiles, y por eso tenemos búnkers en las casas, porque al final cada objetivo que tiene tanto Hamas como Irán como Hezbollah en Líbano o los Houthis en Yemen es matar a civiles israelíes. Así que, gracias a Dios, Israel lleva años invirtiendo en la defensa de los civiles y en construir una infraestructura que se pueda defender contra estos ataques. Pero poco se habla de los miles y millones, a lo mejor, de ciudadanos que hubiesen muerto si cada de estos cohetes y misiles hubiesen llegado a su objetivo real. Y llevamos también sufriendo mucho, como dije, por los rehenes, porque en el judaísmo y en Israel hay una solidaridad grande y sentimos el sufrimiento de las familias como si fuese la nuestra. Así que fueron 2 años complicados, fueron 2 años donde el mundo parecía girar y mirar a otro lado, condenar a Israel por defenderse y aún más en España. Así que a mí como un español viviendo en Israel, me duele mucho ver la reacción del gobierno español. Creo que no representa a la gente en España, pero fue una reacción que creo que llevan recompensando a Hamás, llevan tomando y alineándose con Hamás durante 2 años prácticamente. Y creo de que Pedro Sánchez y de que su gobierno están
complaciendo al islamismo radical, y a mí eso me duele mucho porque sé que las acciones que lleva tomando España y otros países en Europa solo han prolongado este conflicto. Y podría decir por qué. em, la recompensa declarando un Estado palestino, la recompensa de condenar a Israel por cualquier acto defensivo, al final jamás ve eso, jamás escucha eso y jamás no tiene ninguna incentiva de terminar una guerra si, si el mundo le sigue recompensando y si el mundo occidental le sigue recompensando. Pero tenemos, la verdad que estamos agradecidos a Trump porque él puso freno a esto y él realmente cambió la dinámica y cambió la presión de presionar a Israel a presionar a Hamás. Y vimos de que cuando presionaron a Hamás, todo esto terminó. La guerra ya está por terminar, terminó, los rehenes volvieron a casa y llevamos 2 años diciendo lo mismo, de que esta guerra podría terminar el 8 de octubre, podría terminar cualquier día si Hamás dejan a los rehenes. Y era tan fácil como eso, pero en ninguna manifestación en España o en ninguna huelga, por ejemplo, del otro día, en ninguno de estos eventos están ni mencionando a los rehenes, que era lo único que pedíamos para terminar esta guerra, o mencionando que jamás era el mayor obstáculo a todo esto. Así que creo que esta posición tomada por Pedro Sánchez es una peligrosa para España y también peligrosa para el Occidente. Sasa, aquí conmigo tengo unos compañeros que quieren realizarte alguna pregunta. Luis del Pino. Sí, ¿qué tal, don Sasa? Buenos días. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿La sociedad israelí a quién atribuye en general? Ya sé que evidentemente todo el mundo tendrá su opinión, pero en general, ¿cuál es su percepción? ¿La sociedad israelí a quién atribuye el mérito de haberse alcanzado la paz? ¿A Trump, a Netanyahu, a los dos? Mira, creo que sin Trump esto no hubiese pasado. Y toda la sociedad en Israel, somos una sociedad muy dividida normalmente, pero en esto estamos totalmente en acuerdo de que Trump fue la clave de este acuerdo, porque Trump pudo hacer algo que nadie pudo hacer, que ningún líder del Occidente pudo hacer, y eso es juntar al mundo árabe, juntar a países moderados del mundo árabe para presionar a Hamás y para llevar este acuerdo. Y mientras que a lo mejor Biden o otros líderes del Occidente como Macron o Keir Starmer en Gran Bretaña, ellos llevan tomando prácticas que realmente recompensaron al terror y recompensaron y prolongaron el conflicto, Trump tuvo la valentía y tuvo realmente el coraje de ir en contra de esta corriente y presionar a Hamás y vemos el fruto es el fin de la guerra y la vuelta a los rehenes. Así que creo que todos atribuimos esto al señor Trump. Carmen Novellé. Hola, muy buenos días. Yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, el conseguir aunar a los países árabes, a todos los países árabes de la zona. Y luego yo también me fijé en un detalle de los miles, porque al final eran 2000 de los prisioneros que ha dejado libres Israel y los rehenes, como volvieron. Los prisioneros eran una gente normal, bien alimentados, fuertes, llegaron, fueron recibidos con gritos y de esa forma que reciben. Sin embargo, los rehenes llegaron muy destruidos, muy depauperados, lo pasaron muy mal y eso no es una prueba de los métodos de Hamás. 100% es una prueba de los métodos de Hamás, pero también te voy a contestar con una historia de un rehén llamado Eli Sharabi. Él es un rehén que el 7 de octubre fue secuestrado de su casa en un kibutz en la frontera con Gaza, que es como un pueblito, y él se fue a Gaza, llevó casi 2 años estuvo en Gaza y todo ese tiempo estaba pensando que su mujer y sus 2 hijas seguían vivos. Y los terroristas de Hamás que lo mantuvieron en Gaza le llevaron contando todo el tiempo de que estaban vivos, de que iba a ver a su familia, de que pronto, cuando saldría, podría ver a su familia. Le dejaron sin comida y luego cuando salió en el acuerdo, se enteró de que su mujer y sus hijos habían sido asesinados el 7 de octubre. Se enteró de eso, pero ellos no le dijeron nada. Ellos mataron a su familia. Le dijeron durante 2 años que su familia estaba de vuelta por recibirles y luego salió como un esqueleto y se enteró justo ese momento de que no tenía más familia en Israel. Y eso dice todo de los métodos de Hamás, y eso dice todo de la maldad de Hamás. Y no hay
no se puede equivaler moralmente el tratamiento de Hamas y Israel. Al final hemos tenido que liberar a prisioneros que tienen sangre en sus manos a cambio de inocentes que fueron raptados y a fuerza de su casa en el 7 de octubre. Así que la diferencia es enorme y tienes toda la razón. Moralmente no se puede comparar y los métodos de Hamas son destructivos y solo tienen un objetivo, que es destrozar a Israel. Y si no cambian ese objetivo y si no erradicamos esta fuerza radical, no podrá haber paz, porque su incentivo y su deseo no es paz, es destruir a Israel y matar a judíos y a israelíes. Así que es la triste realidad que estamos viviendo aquí. Francas también tiene una pregunta para ti. Bueno, por lo que veo sigues muy bien lo que pasa en España y tendrás perfectamente claro que para el gobierno español y desgraciadamente para parte de la opinión pública, tú estás viviendo en un país dirigido por unos genocidas que lo que quieren es exterminar a la raza palestina. Y al mismo tiempo me estás hablando de que donde vives tú, menos mal que hay defensas contra misiles, porque lleváis no sé cuántos años que entra un misil tras otro que parece que no va dirigido a instalaciones militares, sino que tú decías que va más bien dirigido a la gente que vive en Israel, que sepa yo, son muchos judíos, pero también palestinos. También. Que sepa yo. Con lo cual, entonces, no tengo claro el genocidio dónde está. O sea, que si tuviéramos que definir genocidio, sería hacia Gaza o hacia Israel. Y, por tanto, de quiénes a quiénes. Supongo que esto en España hay gente que lo entiende, pero muy poca. Aquí hay gente que lo entiende y lo defiende muy bien, como es Luis, y lo explica muy bien, pero en los medios de comunicación en España ese tema no está muy clarito. ¿Puedes simplemente explicarlo claro? Porque me parece que es evidente, ¿no? Lo que has contado. Me parece evidente y me parece que la mejor forma de mostrarlo es, como dije antes, en Israel construyen búnkers, construyen la cúpula de hierro, construyen armas defensivas para poder defenderse de terroristas genocidas que buscan la destrucción del país. Y en Gaza lo que jamás construyó es toda una instalación terrorista, escondiéndose detrás de civiles, escondiéndose en escuelas, en hospitales, y eso es la diferencia. Ellos construyeron una ciudad diseñada para que sus civiles mueran. Israel construyó un país diseñado a proteger sus civiles. Así que el genocidio real fue el 7 de octubre, donde entraron e intentaron matar a cuantos más israelíes posibles. El genocidio es lo que busca Irán cuando declara de que quiere destruir al Estado de Israel y buscan armas nucleares para hacerlo. Y voy a decir que las víctimas en Gaza son una tragedia, son una gran tragedia, pero al final yo pongo toda esa responsabilidad en Hamas, que construyó y diseñó una ciudad para que sus civiles sean un peón en su objetivo de destrozar al Estado de Israel. Así que cuando en España dicen genocidio, creo que se equivocan, porque el genocidio real buscan infligirlo a nosotros y a su propia gente. O sea, cuando se dice el famoso grito del río hasta el mar, podríamos decir que eso es un grito genocida. Es un grito genocida, porque ¿qué río y qué mar, al final? Bueno, está muy claro lo que es esto. Eso es que el país entero de Israel. Claro, es que desaparezca Israel y los israelitas. No lo esconden, no lo esconden. Y si quieres hablar de estos gritos en la calle y de toda esta posición que está tomando los manifestantes en España, por ejemplo, en la huelga el otro día, primero, ¿para qué era la huelga? ¿Para qué fue? ¿Para qué se están manifestando? Ya había un alto al fuego. Israel había aceptado. Jamás incluso había empezado el alto al fuego. Entonces, ¿qué estaban manifestando? ¿Qué buscaban? Caos en las calles, conflicto, anarquía y realmente tomar el lado del islamismo radical, porque me parece a mí, como un español, un poco triste y vergonzoso que todo el mundo occidental esté tomando la posición humanista de devolver a los rehenes y de terminar esta guerra, de que incluso el mundo árabe esté tomando la posición de terminar la guerra, pero en España estos manifestantes están tomando el lado de Hamas. El lado de Hamas, no de los palestinos, porque ellos salieron a la calle después de un alto al fuego. Ellos llevan 2 años pidiendo el fin del genocidio. Cuando termina el aparente genocidio, siguen manifestándose. ¿Para qué? Yo no lo entiendo y me pone triste de que estén tomando el lado del islamismo radical y no de la única democracia en el Medio Oriente. Así que yo creo que no lo entiende nadie, pero hay otra cosa que también es muy chocante, que a ver, tú me confirmarás, que sepa yo, en Israel hay un parlamento
y en ese Parlamento hay diputados precisamente judíos, pero hay diputados palestinos. También. No tengo claro que en Gaza haya un Parlamento, y mucho menos que haya diputados judíos. No hay judíos en Gaza, no hay ni judíos en Gaza, ni hay un parlamento democrático. Me lo temía. Así que... Me lo temía eso. Quería una pregunta muy corta porque quiero saber si pienso bien o no, o si es cierto lo que he leído o no. ¿Es verdad que jamás ha ejecutado, se ha vengado de gente dentro de su país ahora, después del alto al fuego? Totalmente, totalmente. El otro día, desde que entró el alto al fuego, jamás empezó a masacrar a gente inocente en Gaza, sacándoles a las calles y matándoles. Ni una palabra en España, ni una palabra ¿Cómo no se dice eso? en la prensa y ni una palabra en las manifestaciones al final. Es triste de que el pueblo en Gaza están destinados a la miseria si el mundo no toma una posición firme en contra del Hamás y en contra del terror. Y Israel es el primer país que quiere que los gazatíes vivan en paz y que vivan con una prosperidad económica y con un mejor futuro. Sasa, muchísimas gracias por atendernos, por estar esta mañana aquí con nosotros y sobre todo, tanto tú como tu familia, cuidaos mucho estos días. A ti, muchas gracias. Gracias. La verdad, habrá que ver esa paz si es duradera, si no, pero es importante hemos explotado bastante, ¿eh? Es importante escuchar testimonios y sobre todo una versión como la que nos ha transmitido Sasa. Cambiamos radicalmente de tema porque vamos a hablar ahora de algo que íbamos adelantando, como son esos nuevos permisos que desde el Ministerio de Trabajo quieren poner en marcha, y es que Yolanda Díaz está trabajando en un borrador que pasaría, bueno, pues ampliar el permiso no solamente por fallecimiento de familiares, sino también por paliativos, por eutanasia o incluso por cuidados, bueno, para esos familiares que tienen a los niños en la UCI, que tienen a los niños ingresados. ¿Qué os parecería? Vamos a verlos. A ver, lo interesante de eso, creo que lo ha dicho Ignacio antes, es que la ministra dirá que se preocupa mucho de esos, es decir, que va a hacer que los empresarios paguen la preocupación de la ministra a estos. Correcto. Porque si se hace cargo el gobierno, ya no me gustaría, porque es una manera de crear más dependientes. Pero como mínimo no sería una tomadura de pelo. Pero claro, que yo decida que Ignacio a partir de ahora le paga a la gente que trabaja para él el doble de lo que pagaba hasta ahora, porque lo digo yo, pues me queda un poco, en fin, es un poco de jeta. Y sin ninguna otra contrapartida. Así por las buenas, ¿no? O sea que es un trabajo, pero en fin, como sabemos que el gobierno trabaja mucho con el dinero de otros y no pega ni sello, pues entraría dentro de lo normal, la media. Así es. Realmente toma decisiones sin consultar antes ni con las empresas, ni con los autónomos, ni de dónde va a salir el dinero. Ella ya está, queda muy bien, le parece que queda muy bien con los suyos, diciendo, aunque luego se enrolla muchísimo cuando lo dice y va de una cosa a otra y no se sabe lo que dice, pero el punto más fuerte es que dices no, y además tiene una pagando otros. Y tiene una segunda derivada que es peor, porque si yo lo que hago es que por decisión mía tú tienes que pagar más al que trabaja contigo para que tenga unos días extras, lo que no estoy explicando es que tú tiras al carajo como empresa y que el que tenía unos días extras va a tener toda la vida extra, porque va a pasar al paro directamente, que es lo que está ocurriendo en España. Pero en fin, ellos sabrán. Pasa con la vivienda y pasa con el empleo. Ahí es muy importante ver el currículum de todos los ministros y del propio presidente, gente que no ha trabajado nunca. Miraba yo por otra cosa la ministra de Medio Ambiente y de, en fin, que va a pelear por la demografía del país. Desde siempre ha trabajado en cargos públicos, no sabe lo que es la realidad, y eso son todos. Entonces, ¿cómo van a conocer las empresas? Porque no van de prácticas a las empresas. Lo que nosotros vamos a conocer, Carmen, es ese borrador en el que está trabajando Yolanda Díaz, y nos lo cuenta, bueno, pues con más detalle, Marien Vallejo. Muy buenos días, Natalia. Pues Yolanda Díaz ha presentado nuevos permisos laborales en caso de muerte de un familiar. De momento es solo un borrador de la norma, pero ya ha sido remitido a los agentes sociales. El Ministerio de Trabajo quiere ampliar hasta los 10 días el permiso por la muerte de un familiar, pero aquí podría entrar alguna que otra novedad, y es que sería un permiso que se podría disfrutar a lo largo de hasta 4 semanas, las siguientes a esa muerte o a la entrega de los restos. Según ese borrador, esto se podría acoger en casos de fallecimiento del cónyuge, pareja
deja de hecho hijos, nietos, padres y también abuelos. Pero eso sí, se dejaría fuera a la familia política. Habrá 2 días de permiso para parientes de hasta el 2º grado de afinidad, como por ejemplo cuñados. Por otro lado, la norma también contempla los permisos por cuidados paliativos. Tendrán una duración de hasta 15 días y podrán también consistir en una reducción de jornada, algo por lo que sí que se necesitará un informe médico que justifique esa situación. Una de las novedades que presenta también Yolanda Díaz en este borrador es la creación de un nuevo permiso para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia. Consistiría previsiblemente en un permiso de 1 día y que cualquier trabajador tendrá derecho a acogerse. Este anuncio ya ha sido remitido a los agentes sociales, pero no ha sido recibido muy bien. Antonio Garamendi, presidente de la COE, ha asegurado que esta medida es solo una ocurrencia de la ministra. Gracias, Marien. La verdad que son ocurrencias y sobre el papel también se ven bastantes flecos. No, y es que además se busca un impacto mediático, se busca el golpe, se busca la diferencia, esa falsa dicotomía de empresario malo, trabajador bueno, y entonces si yo no tengo estos permisos de trabajo no tengo el suficiente derecho para desarrollarme como una persona útil en la sociedad, ¿no? O sea, al final no se tiene en cuenta en ningún caso al Paganini de la situación, que es el empresario. Trabajo no da absolutamente nada, como he dicho antes, es el Ministerio cambiando una norma que está funcionando y que supone, todo lo que supone es un sobrecoste. Estamos en absentismos del 20% en este país, que es una auténtica salvajada, que no tienen... Ninguna organización empresarial ni sindical tiene el foco puesto en uno de los problemas por los que se está yendo toda la competitividad y la productividad de este país. Entonces, si la solución que da el Ministerio de Trabajo es ampliar permisos que ya existen, es decir, derechos que ya están funcionando, y que además lo único que van a hacer es empeorar la situación económica de los empresarios, como muy bien decía Josep María, no se preocupe usted, que no es que vaya a tener dos días libres, si los va a tener tendiendo a infinito porque vamos a tener que cerrar ante todas estas cosas, entonces... apaga y vámonos. Es otra ocurrencia más del Ministerio de Trabajo. Desde que está esta señora, lo único que ha hecho ha sido maquillar estadísticas y buscar datos y subterfugios para querer dar un buen dato de paro, cuando el dato de paro ya todo el mundo descuenta que tenemos 1 millón de parados más de los que está diciendo oficialmente el Ministerio de Trabajo, y esta solución pues es otro esperpento que es para echarse a llorar. Por cierto, que si se trata de hacer papelitos con propuestas, pues vamos a ir más allá. Y entonces también tendría que decir, bueno, el fallecimiento de un padre que solo tenga un hijo o que tenga 10, será para los 10. Y si los abuelos pues ya son pensionistas, no necesitan ese permiso que ella dice. Y me parece que ella es hija única, ha fallecido su padre no hace mucho, siendo ministra podía hacer como hace lo que le da la gana y viaja por el mundo a muchos sitios que no sabemos a lo que va, y utilizando el Falcon, y al día siguiente, los 2 días del fallecimiento de su padre, ella estaba en actos que era bien prescindible su presencia. Por tanto, una vez más hay que ser valientes y decir la tontuna de esta señora, que jamás se basa en la realidad, en los datos económicos, y sus propuestas solo es aquello que se le ocurre. Parece ser que además ha sacado esta idea de una carta al director que se escribió en El País. Pero vamos, pero estamos de nuevo ante lo de siempre: cortinas de humo, chorradas, exacto, anuncios, para que no se hable de 3 cosas básicas: que tenemos un gobierno de corruptos, de jetas y de incompetentes, punto. Pues de eso vamos a hablar de esos temas. Nosotros sí que vamos a hablar, lo vamos a poner sobre la mesa, pero será justo después de la última pausa publicitaria. Pero antes les recuerdo que hace un año la DANA golpeó con fuerza a cientos de familias en Valencia. Promesas, ayudas, compromisos, y sin embargo muchos siguen viviendo entre el silencio y el olvido. El Toro Televisión viaja hasta Valencia para contar lo que otros ya no cuentan, la realidad de quienes lo perdieron todo y siguen esperando justicia. El próximo 28 de octubre acompáñanos
Acompáñanos en un programa especial en directo donde juntos denunciaremos el abandono y daremos voz a los que fueron olvidados. Y al terminar, únense a una cena muy especial con Julio Ariza, José Javier Esparza y Luis del Pino, donde podrán compartir su experiencia, contar su caso o denunciar su situación. Queremos escucharles. Reserva su plaza ya escaneando el código QR que aparece en pantalla, llamando al 91 616 2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. 28 de octubre en Valencia. Alrededor del 50% de las personas con diabetes de tipo 2 no saben que padecen esta afección crónica. El diagnóstico tardío hace que esta enfermedad siga siendo una de las principales causas de complicaciones en el cerebro y en el corazón. Pero si se trata a tiempo, es una patología que se puede prevenir y perfectamente tratar. Con buenos hábitos alimentarios, ejercicio y con chequeos rutinarios de los niveles de glucosa se pueden controlar sin mayor riesgo. Ahora es mucho más fácil y menos invasivo con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Natalia, muchas gracias. Cuéntanos cómo funciona. Pues mira, el funcionamiento es muy sencillo y sobre todo es que cada vez estamos más contentos porque la gente va adquiriendo el conocimiento de lo que es la glucosa, ¿no? Muchas veces se decía, bueno, es que tengo un poco el azúcar alto y tal, bueno, es normal con la edad. Bueno, la glucosa realmente es un problema grave, hay que decirlo, porque si la glucosa se mantiene en el tiempo en un rango que no es el adecuado, es decir, estamos por encima de 120, 130, ¿no? En el tiempo lo que va a hacer es ir dañando lo que son las arterias, ¿no? Y sobre todo las más pequeñitas. Entonces ese daño de las arterias, ¿por dónde va? Pues por un lado porque las calcifica, es decir, es como si a una tubería le pusiéramos cal por dentro. Entonces las hace más estrechas, ¿no? Y por otro lado lo que hace también esa calcificación es que las hace más duras, es decir, no doblan, ¿no? Entonces imagínate algo que está más estrecho y más duro. ¿Qué ocurre? Que en el momento que tengamos colesterol o la presión arterial alta o lo que sea, va a dar un gran problema. ¿Dónde da el problema? Pues en aquellos lugares donde tenemos esas arterias tan pequeñitas. Uno es el riñón. Nuestro propio riñón, que tiene que estar trabajando mucho todos los días, pues evidentemente limpiando todo lo que nos tomamos, pues empieza a tener problemas. También es el corazón. El corazón también tiene ese tipo de arterias que también da problemas. La vista, por ejemplo. Una retinopatía que a veces aparece de repente y digo, bueno, ¿cómo puedo tener retinopatía si yo nunca he tenido la glucosa? Pues sí que la tenías, ¿no? Y luego ya no te digo nada de las neuropatías, todo lo que son nervios, etc. Así que ahora no hay excusa. Nos llevamos el glucómetro, lo tenemos en casa, nos lo colocamos de esta manera, que es súper fácil. Le damos a un botoncito, tenemos una aplicación en el móvil, nos miramos la glucosa, mira, pues tengo 95, pues estoy genial. Oye, mira, tengo 140, voy a ver qué hago, voy a darme un paseíto, voy a consultárselo al médico si no lo sabía el médico, para que realmente tengamos un control de esa glucosa. Controlada no va a haber ningún problema, pero no controlada da muchísimos. Así que os invito a que tengamos este glucómetro. Facilísimo, sin pinchazo. ¿Dónde podemos conseguirlo? ¿Dónde podemos conseguirlo? Voy a dar un teléfono, porque ahora estaba hablando con Francas que evidentemente hay mucha cosa en Internet que es un timo, de veras, no lo compréis, es un timo, solo existe este. Son muchos estudios, mucha investigación. Lo que está apareciendo en Internet, que te aparece de repente, mide tu glucosa, tal, son oxímetros, cuando no es un timo directamente, que es una página web que ni existe. El otro día me pasaba una Francas, que es una empresa americana con un teléfono español que llama si tiene las llamadas restringidas. Es decir, por favor, hacerme caso. Este es el bueno, este es el que funciona y ahí tenéis un teléfono, ese 900-730-101, 900-730-101, para que lo pidáis y tengáis vuestro glucómetro tranquilamente en casa. De hecho, Alfredo, la foto que ponen ahí es la del típico oxímetro. Son fotos de estos con el dato del oxímetro del oxígeno. Lo que pasa es que debajo te ponen pues que te dan hasta 8 características. Faltaba la novena, que es si te va a tocar la lotería o no. Esto vi que no lo ponía. Pero lo demás sí, porque tienes que dar una tecla y ya te mandé el anuncio, porque está continuamente apareciendo eso. La picaresca es grande en esto y algunos espectadores nos habéis llamado después, oye, que he comprado, pero no la he comprado aquí. Pues es que pues la han engañado. Así que, de veras, ese 900-730-100, ¿no? Eso es para evitar cualquier tipo de timo, para tener el verdadero ese teléfono 900-730-101 y una realidad en casa, podernos controlar y poder evitar sustos mayores. Facilísimo, sin pinchazos, sin sacarte sangre, sin nada, simplemente colocando el dedo. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia.
Y nosotros nos íbamos a publicidad hablando de la Comunidad Valenciana, hablando de esa dana, pues vamos a regresar a la Comunidad Valenciana porque allí tanto PP como Vox han pactado sacar adelante una nueva norma por la que las estadísticas a partir de ahora se van a realizar de una manera en la que se va a diferenciar a la población nacional y a la población extranjera. Es tan solo una de las medidas que ha suscitado cierta polémica entre la oposición. Nuestra compañera Mónica Fuster nos cuenta más. El Partido Popular y Vox aprobaron este lunes dos iniciativas ante las Cortes Valencianas. La primera consiste en un nuevo plan de estadística que diferencie entre españoles e inmigrantes en las estadísticas sobre contribución al Estado, del bienestar y ayudas públicas. La propuesta de alineación de Abascal, aceptada por el Partido Popular, plantea elaborar estadísticas a partir de datos sanitarios como las donaciones de sangre o en los ingresos en urgencias. La diputada de Vox, Teresa Ramírez, ha resaltado que uno de los aspectos más acuciantes es detectar la entrada sin control y desatada de inmigrantes sin papeles y sin identidad. La portavoz en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de las Cortes Valencianas lo ha explicado así. De verdad, déjenlos entrar en su casa y ustedes como responsables gestionan en que ese niño, como hubo con el pueblo saharaui, ¿qué se hacía? Se levantaba la mano, ¿verdad? Ibas al ayuntamiento donde correspondía y dices, yo quiero coger a un niño saharaui, y se responsabilizaba la familia. ¿Qué problema hay en que nosotros pidamos estadísticas diferenciadoras en la contribución neta al estado del bienestar por parte de la población nacional inmigrante? Esta iniciativa será puesta sobre la mesa ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes Valencianas para el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028. PP y Vox también se han unido para el cese del lenguaje inclusivo de las publicaciones de la Cámara Autonómica, recuperando así las recomendaciones de la Real Academia de la Lengua Española. También han presupuesto el cese de las comisiones de Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, así como las competencias de la Comisión LGTBI. Gracias a Vox se eliminan comisiones que tenían un marcado carácter ideológico y sectario, como la Comisión LGTB, pasando a crear una comisión de Familia, Política Social e Igualdad, lo que define el núcleo central de nuestro programa, que es la familia, así como una verdadera igualdad para todos los ciudadanos. El portavoz de Vox en las Cortes Valencianas ha añadido que es el necesario control presupuestario de las subvenciones para que los valencianos sepan a dónde va destinado su dinero con total transparencia. Ahora sí, abrimos la ventana de nuestras crónicas de manicomio con nuestro compañero Gabriel Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Natalia. En Reino Unido ya saltaron unas alarmas hace varios meses debido a unos abusos sexuales que se cometieron entre 1997 y 2016. Hubo diferentes informes, a pesar de que la propia policía y la fiscalía, quiero recordar que Keir Starmer, el primer ministro, dirigía el departamento entre 2008 y 2013 y se les acusaba de no investigar todos estos hechos. Y esto llevó a que informes independientes de sociólogos, miembros de la universidad o exmiembros de la propia policía elaboraron diferentes informes en lo que denominaron la Operación Stone Boot, que recoge todos esos casos organizados supuestamente por bandas de pakistaníes que lo que hacían era reclutar a niñas en los propios colegios, les secuestraban y abusaban de ellas sexualmente. Entonces, estos informes, vamos a ver en las pantallas, que eran de forma anónima, pues tenemos diferentes casos, investigación independiente sobre la explotación sexual infantil en Rotterdam, tenemos también lo que ocurría en Manchester, que es la revisión independiente de la eficacia de las respuestas interinstitucionales a la explotación sexual, pues cómo la Fiscalía y los departamentos policiales pues hacían frente a esto que se estaba diciendo. Y había algunos de los miembros que habían elaborado este informe eran expresidentes de la Comisión de Investigación Independiente sobre el Abuso Sexual, es decir, personas que tienen la importancia y los datos para hablar de ello, a pesar que la propia Fiscalía y la Policía Metropolitana no quería. Y ahora ha salido recientemente una investigación de dos medios de comunicación, que es My London y el Daily Express, hablando de lo que está haciendo el alcalde de Londres, Sadiq Khan, de cómo está tapando otros casos que están ocurriendo en la propia capital. Y estamos viendo cómo el escándalo, y dicen de la banda de acoso de Sadiq Khan, una cosa me dejó con la boca abierta. Han hecho diferentes entrevistas a miembros también, exdetectives, algunos de Manchester, luego miembros también de la propia Fiscalía, que ahora ya no están en este propio departamento, de cómo estas investigaciones ha llevado a descubrir y a una trama, decir, oye, la propia alcaldía, el propio partido de Sadiq Khan sabía que esto estaba ocurriendo
en Reino Unido, concretamente en Londres, unas bandas de personas que están basando abusos sexuales, muchos de ellos abusos sexuales infantiles, en la propia capital. Si vemos otro de los titulares de esta investigación, se han juntado estos dos periódicos y se han dividido el trabajo, dice que la Policía Metropolitana afirmó que no había visto bandas de prostitución en Londres. El propio My London ha investigado y la policía ha cambiado de opinión. En Reino Unido, en los plenos, se les ha preguntado muchas veces a Sadiq Khan sobre este hecho y siempre han afirmado lo mismo, que no eran conocedores de lo que ocurría y que no tiene nada que ver lo ocurrido en Rochdale o lo ocurrido en Manchester y que en Londres no pasa. Pues My London y Daily Express llamaron a la propia Fiscalía y llamaron al Partido Laborista para decir, oye, tenemos estos datos, tenemos estas fuentes, vamos a ir con ello, y de repente en el último pleno han cambiado de opinión y han dicho que sí, que puede haber abusos sexuales infantiles en Londres, pero que tiene diferentes patrones. Y en la propia investigación, una exdetective de la policía, lo que afirma, básicamente, se llama Maggie Oliver, dice que el escándalo de Rochdale tiene los mismos patrones de lo que está ocurriendo en el propio Londres. Aquí vemos cómo las propias evidencias que está encubriendo el propio alcalde, y ellos denuncian, básicamente, no solo el medio de comunicación, sino todas sus fuentes, que los patrones son los mismos, a pesar de lo que no quería ver el propio alcalde, y además tapándolo durante tantos meses en los plenos, y ahora de repente, cuando sale una investigación, ellos dicen, bueno, sí que había diferentes datos, indicios de lo que ocurre en Londres, de estas bandas que se basan básicamente en los abusos sexuales a infantiles, pero tenemos que investigar. Es muy llamativo de lo que ocurre porque ya con Manchester y Rochdale se tapó, nadie quería hablar de ello, es un tema tabú en el propio Parlamento. Ahora salen estas bandas centradas solamente en Londres, lo tapan, lo esconden, lo sabían y ahora dicen, como les han pillado, bueno, tenemos que investigar. Eso es, cuando ya están completamente acorralados no les queda otra. Pero aún así tampoco lo reconocen. Es decir, oye, que no te están echando a ti la culpa de lo que está sucediendo, te están echando la culpa de lo que estás encubriendo. ¿Qué beneficio quieres sacar tú con esto? ¿Por qué quieres taparlo? Eso es lo llamativo de todo este asunto, que como institucionalmente Londres no asume, que no tienes que asumir los hechos, que es su culpa directamente. No, pero sí que es tu culpa en cuanto no quieres investigar y lo estás encubriendo el propio caso. Bueno, la crónica de manicomio es que en estos momentos Starmer es el primer ministro inglés más impopular desde que hay registros. O sea, si hubiera elecciones mañana, pues aproximadamente sacaría un 80% de los escaños de la Cámara de los Comunes el partido de oposición de Reform UK, porque con el sistema por distritos uninominales, en cuanto tienes una mayoría suficiente en porcentaje, te llevas casi todos los escaños, ¿no? Lo que está pasando en Inglaterra es una barbaridad, el encubrimiento de los casos de pedofilia masivos, donde la propia policía incluso llegó a amenazar a víctimas para que no denunciaran lo que estaba sucediendo, y todo eso se produce porque ha habido dentro de la policía una infiltración masiva de gente procedente de algunos grupos étnicos que consideraba que denunciar los crímenes de esos grupos étnicos pues era atacar al grupo étnico, y entonces pues decidieron participar en el encubrimiento. Es terrible. El propio comisario de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, ante estas investigaciones, dice, nosotros, su respuesta, no hemos visto a estas bandas actuar. Hombre, menos mal que no asiste. Y no hace nada, joder, menudo cachondo. Claro que esto es lo que también hay que indagar más, que el beneficio que ellos sacan o el encubrimiento que hay por parte, primero, del alcalde de Londres, del partido, y luego la propia Policía Metropolitana, teniendo indicios, que ya hemos visto una exdetective sacando informes policiales, porque lo están investigando, son unos informes elaborados entre 2016 y 2025, que no están relacionados directamente con el asunto de los pakistaníes, es otra investigación aparte, pero los indicios llevan, además, como decía don Luis, que ese silencio ante estas manifestaciones, el silencio de las propias víctimas, lo que conllevó también fue a las propias manifestaciones contra la inmigración ilegal que estaba provocando estos delitos. ¿Y qué ocurrió? Que la policía, ¿contra quién fue? Fue a criminalizar a las propias víctimas. Y ocurrieron todas las detenciones masivas, las cargas policiales, y esto es lo que se está viviendo en el Reino Unido. Primero, el primer ministro, que fue fiscal entre 2018 y 2013, ocurre en todas estas investigaciones, las tiene sobre la mesa, no lo hace. Ahora el alcalde de Londres lo encubre. De todos modos, si Nigel Farage va a ganar por mayoría absoluta
las siguientes elecciones, pobre Inglaterra, ¿eh? Deben ser muy malos los que hay para que sea este personaje tan peculiar, por no decir otra cosa. Un alcalde pakistaní. Sí, sí, bueno, eso es Londres, sí. Habrá gente que a lo mejor... Y más de otras ciudades también están igual. Sé. Y además hay un tema con la libertad de islamista. Con la libertad de expresión bastante considerable en Londres. Te pueden detener por cualquier cosa. Pues está volviendo que en las propias poblaciones, los que dirigen los municipios ya son miembros del Islam y muchos de ellos del Islam más radical, pues esto es lo que espera. Pues Javi, muchas más gracias a vosotros por estar con nosotros. Y ahora sí, abrimos esa ventana, ese tiempo para hablar de la corrupción que rodea a Pedro Sánchez y al Gobierno y al Partido Socialista, y lo vamos a hacer con un nombre propio, con Víctor de Aldama, porque ayer ofrecía una entrevista en una televisión en la que la verdad que despejó pocas dudas, aportó menos pruebas, pero bueno, sé que dijo que esa misma tarde, ayer por la tarde, fue al Tribunal Supremo y aportó pruebas de que el local de Ábalos que tiene en Valencia había sido pagado en efectivo. También dijo que Koldo todos los viernes en la sede del Partido Socialista entregaba dinero en metálico, y dijo que Pedro Sánchez, bueno, pues que todo esto sí que lo sabía, que no tenía ninguna prueba para demostrar que Sánchez estaba al tanto de ello, pero que estaba ahí y que seguía con detalle cada uno de los movimientos tanto de Ábalos como de Santos Cerdán. Escuchen. Bueno, yo diría que ese dinero está en el extranjero, obviamente, que lo que antes te intentaba explicar Antonio. Una persona con un pasaporte diplomático es como si llevara valija diplomática. Cuando viaja ni se le registra el equipaje ni se le registra la cartera, mochila o lo que lleve. ¿Consta que Koldo García tenía pasaporte diplomático? Sí, me consta y me lo ha enseñado. Hoy a las 7 de la tarde o 6 y pico de la tarde, como siempre están con lo mismo que dices, que metamos pruebas, y como Koldo también el otro día en el audio parece ser que decía que no había aportado absolutamente ninguna prueba. Recuerdo que a día de hoy, si estamos donde estamos, es por las pruebas que ha aportado. Demostraría que se ha pagado ese local, gran parte de ese local, con efectivo. He escuchado a Koldo decir cosas peores del presidente cuando ha llamado a Ábalos, y Ábalos ha quejado de que le llamaba 20 veces al día. Koldo iba a Ferraz cada viernes a entregar un sobre a Ferraz de dinero en efectivo. El presidente siempre ha sido consciente de todo. El presidente tenía tal grado de interacción que se quería enterar de absolutamente todo y que le contaran todo. Una posible financiación ilegal del Partido Socialista que ya ha sido denunciada por Vox por supuestamente una malversación y blanqueo de capitales. Así lo anunciaba ayer por la tarde Santiago Abascal. Esta misma tarde hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Partido Socialista por posibles delitos de financiación ilegal y de blanqueo de capitales. Lo hemos hecho porque se acaba de saber que circulan sobres con dinero en efectivo en el Partido Socialista, pero revisadas las cuentas del Partido Socialista de los últimos años, no consta esas referencias a una caja con dinero en efectivo, y el Partido Socialista afirma en esas cuentas que hemos podido revisar que tiene todo su dinero en los bancos. El cerco cada vez se va estrechando más y parecen pruebas cada día unas nuevas y cada vez más evidentes. Carmen. Evidentes, sí, clarísimas para todos, pero también muy claro que tenemos un presidente que miente, porque todos recordamos la foto del presidente abrazado a Aldama en un acto del propio Partido Socialista en el que Aldama ocupaba un sitio especial. La fotografía se hace en un sitio mucho más especial todavía, que solo podían entrar aquellos que tenían una relación directa o eran importantes para el partido. Aparece la foto y resulta que Sánchez dice que no conoce a Aldama. Bueno, pues Aldama está demostrando que conocía muy bien los entresijos del Partido Socialista. Y aquí hay una cosa clara que a mí siempre me preocupa, y es votantes del PSOE que tengan buena fe. ¿Cómo pueden mantener la buena fe viendo que la corrupción es clara? Porque aquel que contribuye o que se calla ante la corrupción, que es un crimen, hacen bien en denunciarla, desde luego se convierte, si no en patrocinador, por lo menos está ayudando con su indiferencia. Por lo menos quienes estamos aquí no seremos jamás indiferentes con la corrupción, porque es la que lleva
a todas las situaciones que hoy estamos viviendo. Y al final la corrupción es dinero, lo hacen por dinero. Y ese dinero procede siempre del bolsillo de los españoles, porque es dinero público. Si es de comisiones de obras, que probablemente sea de comisiones de obras, no cabe duda que las obras se podrían hacer más baratas y se podrían hacer mejor y se darían al mejor postor y no a aquel que está recomendado. Lo que no se puede entender es que Koldo, Cerdán, Ábalos, siendo quienes eran en el partido, el señor Sánchez, sigan liberándolo, porque al menos la responsabilidad de ir vigilando la tiene. Él es el responsable de todo lo que ha ocurrido y lo ha permitido, claro que sí. Ignacio. Sí, es terrible. De todas las nuevas revelaciones, yo me quedo con dos. Me quedo con el pasaporte diplomático de Koldo. El pasaporte diplomático de Koldo... Pero que la reafirmación del pasaporte diplomático de Koldo es gravísimo. Es decir, que un individuo como este goce de esos privilegios y goce de un pasaporte diplomático exclusivamente con el propósito de delinquir, porque no se me ocurre otro. Es decir, esto ya lo he comentado aquí. Si uno llama a los billetes de 500 chistorras y lechugas a los de 100 y soles los otros, el único propósito de todo eso es delinquir, es ocultar la verdad de lo que está pasando ahí para robar y para llevarte el dinero. Y luego, la cifra de 4 millones. 4 millones en comisiones suponen un movimiento de dinero, no sé si la comisión es al 1, al 3, al 5, al 10 o a lo que sea menester, tanto el que corrompe como el corruptor como el corrompido. Es una cantidad brutal de pasta. Es decir, aquí vamos escalando cantidades de pasta como que no pasa nada, pero aquí han ido a llevárselo crudo a lo bestia, según presuntamente y según todas las cosas que están saliendo. Pero es que 4 millones de euros es una cantidad de dinero que para moverla de manera tanto legal como ilegal es muy difícil con los controles que tiene hoy Hacienda absolutamente sobre todas las transacciones. Entonces, el invigilando del señor presidente, que comentaba Carmen, y estoy completamente de acuerdo con ella, es que hay un invigilando global. Es decir, se ha institucionalizado la corrupción absolutamente a todos los niveles. ¿Cuánta gente tiene que estar pringada para poder mover 4 millones de euros con total impunidad en este país? Es una pregunta que seguramente se va a resolver en sede judicial. No creo que totalmente, pero sí parcialmente se tendrá que resolver. Pero es espectacular cómo hemos llegado a este nivel de corrupción profunda del sistema para mover esas cantidades de dinero sin que ocurra absolutamente nada. A ver, la entrevista de ayer para mí fue un poco decepcionante, porque había unos anuncios y claro, lo que era, quiero decir, el salto cualitativo, ahora hablar de Ábalos ya está amortizado eso. El salto cualitativo es el PSOE y Pedro Sánchez. Y de ambas cosas, lo único que hay son impresiones, no hay ninguna puñetera prueba, con lo cual no sirve, jurídicamente no sirve para nada. Se pueden encontrar, puede ser. Yo destacaré de ayer 3 cosas. Uno, los 4 millones de euros que dijo él, que él personalmente había dado en metálico. 2, que Aldamas había muchos más, o bastantes más, incluso le llegó a decir, alguno le preguntaron tal, dijo, este es un Aldama, con lo cual puede haber gente que ha dado X millones por otro lado, ¿no? Y después el sobre de los viernes, que me pareció lo más interesante, o sea, que cada viernes, según afirmó él, Koldo aparecía en Seiba Ferraz con un sobre o paquete, que además explicó que en un sobre no nos podemos imaginar lo que le llega a caber de dinero. Un sobre de DINA 4, es lo que explicó él. Concretamente dijo eso. Yo no sé cuánto cabe de dinero, pero parece que cabe mucho. Pues que cada viernes iba con esto al partido, bueno, pues eso pero no es una prueba, es una acusación. Es una acusación. Hombre, a mí me llama mucho la atención lo de Koldo pasándose los viernes como si fuera, pues no sé, el repartidor, ¿no? A traer el
sobre de billeticos, pero estoy con lo que decía don Josep María Francas, que lo de Aldama ayer, la entrevista, bueno, pues es reiteración de lo que ya conocemos, que Ábalos era corrupto, que recibía dinero, que ha habido financiación ilegal de la Internacional Socialista con dinero venezolano a través de Zapatero. Bueno, todo eso es algo que Aldama ya ha dicho en muchas ocasiones y por tanto pues no tiene contenido noticioso, salvo que eso llegue a plasmarlo un juez en un auto, que diga, pues efectivamente, aquí tengo documentación que dice que hubo financiación ilegal de la Internacional Socialista. Entonces ya sí, eso pasaría a ser una noticia. Bueno, estamos todos un poco a la espera de que se concrete ya alguna de las líneas de investigación que dicen que la UCO está siguiendo en torno a Ángel Víctor Torres, en torno a Francina Armengol y bueno, pues a ver si hay algún paso más, pero por el momento es que tenemos ya imputados a dos exsecretarios generales de organización del PSOE, tenemos a la mujer del presidente, al hermano del presidente, al líder socialista en Andalucía, al fiscal general del Estado. Y ahí sigue Pedro Sánchez sin dejar el cargo. Es desolador y hay mucha gente que dice, bueno, es que aquí no pasa nunca nada. Y no, parece que es que no pasa nunca nada. O sea, el nivel de destrucción institucional y moral de la sociedad que ha conseguido Sánchez es brutal. En otros países, por la milésima parte de lo que ha hecho Sánchez, le habían echado a patadas del Por cualquiera cargo. de esas cosas le habrían echado. Es más, no habría aguantado. No haría falta que le echaran. O sea, en la mayoría de países de Europa tú no aguantas el no poder salir a la calle. En Japón habría practicado el seppuku. Por cierto, ya que hablas de Japón, una noticia, presidenta mujer, Sí, la señor. primera mujer presidenta. Y además exintegrante de un grupo de heavy metal y que toca la batería para relajarse. Sí. Gente que trabaja. Y por seguir uniendo de presidente a expresidente, vamos a ver, porque hoy Sarkozy ha entrado en prisión, va a cumplir esos 5 años a los que ha sido condenado por asociación ilícita en el caso de la conexión Libia. El propio expresidente entraba acompañado por su mujer hasta la prisión y él mismo publicaba una carta a través de sus redes sociales en el que decía que siente un profundo dolor por Francia, que se ve humillado por la expresión de una venganza que ha llevado al odio a un nivel sin precedentes. Dice que la verdad triunfará, pero que de momento el precio a pagar va a ser aplastante. 5 años, como decíamos. La Santé. 5 años en los que Sarkozy, de momento, está condenado. Bueno, recordemos que Sarkozy está condenado por haber presuntamente recibido dinero de financiación de campaña del dictador libio. Pues el Maduro. Claro, a ver si aquí nos toca un poco la suerte y algún presidente o expresidente también acaba en el Y no es tuyo. la primera condena, ¿eh? ¿Cómo? Y no es la primera condena. No es la primera Ya condena. tuvo otra que le costó 5 años de tener que elevar la pulserita. No, Así la pulserita, es. no, la rodillera. Y o lo que fuera. hubo otra condena a gente de su entorno por el tema del falso atentado de Al-Qaeda en Karachi, Pakistán, que se demostró al final lo que parecía un atentado de Al-Qaeda, que en realidad no había sido un atentado de Al-Qaeda, sino una venganza de las cloacas pakistaníes porque Francia no había pagado la comisión por la compra de unos submarinos que Pakistán le había comprado a Francia. O sea, la presidencia de Sarkozy fue un poco accidentada. Y que me parece que fue anteayer que fue a visitar al presidente actual. Lo digo porque eso tampoco es muy fácil que en España ocurriera. Hubiese ocurrido. O no. Sí, bueno, de momento... Bueno, igual ahora mismo pasaría de todo, pero que es una cosa que es bastante chocante, ¿eh? Que antes de entrar a la cárcel te vayas a despedir del presidente del país y te condena reciba de 5 amablemente. Es una cosa... Debería de servir. Desde que quemaron Notre Dame no levantan cabeza. De momento, desde esta mañana, Sarkozy ya está en prisión. Francas, 20 segundos. Querías hacer un pequeño apunte sobre ese Sí, cambio pero de hora. lo haré mañana. Sí, ¿lo guardamos para mañana, entonces? Porque hay su cosita detrás, sí. Pues venga, para mañana nos guardamos Eso, lo he buscado ese y ahí- apunte de Francas sobre el cambio de hora. Para que se vea que Pedro Sánchez miente hasta en eso. Que es la primera propuesta sensata que hace, ¿eh? Hay que eliminar el cambio de hora, que es un invento maldito. Tengo claro que sí. Si no puede mentir en el Senado, se va a callar, no va a hablar. Pero puede, a ver qué va a hacer. Pero puede hacer lo que va a hacer, que es... Usted me habla de si yo le hablo de la Por Gürtel. eso otra yo le cosa, contesto como con lo que siempre, sea. no contestar. Ignacio, tomárselo. Carmen, Luis, Francas, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta mañana. A ustedes también, ya saben, volvemos mañana a la misma hora de siempre, a partir de las 12 del mediodía, aquí para seguir dando caña y para seguir contando lo que otros medios de comunicación pues no se atreven. Hasta mañana.